Anoche dormí muy mal y no fue de ansiosa, no fue de tensa, no fue como de, estoy pensando muchas cosas, mi cabeza no para, no puedo dormir, se va a acabar el mundo, nos vamos a morir todos. No fue de eso. De hecho, lo único que quería era dormir porque me había tomado media botella de vino y les cuento algo, a estas alturas de la vida, media botella de vino equivale únicamente a tener sueño. Pero, cosa curiosa, tener sueño y no poder conciliarlo. Es como cuando sentís un olor a asado que no viene de tu casa, porque tú no estás haciendo el asado, pero tenés hambre porque no hay almorzado todavía. Y feliz haría ese asado, o estaría ahí en ese asado. Te encantaría que te hubieran invitado, pero no es tu asado, no es tuyo. Pero lo querí, pero no sabís dónde está. Es terrible. La cosa es que de lo poco y mal que dormí, y ¿sabéis qué? También culpo de eso un poco al vino, más que al vino, a la edad. Bueno, a la combinación de vino y edad. Es bien espantoso esto que yo estoy vislumbrando, de que con los años acostarse después de tomar vino solamente significa dormir mal y despertar con acidez. ¿Es eso acaso lo que se viene? ¿Es eso lo que nos espera? Tal vez equivoqué en la dosis y tal vez para dormir bien a estas alturas de la vida tiene que ser la botella de vino entera. Fin. Batatazo en la cabeza, no importa. Bueno, incluso tal vez el vino no es el problema. Tal vez el problema es tener una gata de 19 años que ya no se sube a la cama sola y sin embargo necesita aparentemente levantarse 3 o 4 veces al baño o a tomar agüita o no sé qué hará. Irá tal vez a pararse al ventanal del living, a mirar la noche, a pensar en todas las noches, en todos los techos que nunca pudo ver, porque lleva 19 años viviendo con una señora que toma vino. Entonces, lógico, me odia. Y eso hace que me obligue a punta de, mira, no te diría yo maullido, sino algo más parecido a un grito, tomarla en brazos cada vez que vuelve de su ida al baño o a ida al odio, no sé, durante toda la profundidad de la noche. Así que, en resumidas cuentas, dormí en fragmentos más o menos de 30 a 40 minutos entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana y desperté con caña, obvio, pero sabéis que no de vino, como caña de vida. Lo bueno, eso sí, gracias a mi estilo de vida anticapitalista del que siempre les hablo, que implica no tener absolutamente ningún horario como el que tiene el resto del mundo, es que hoy día pude dormir siesta. Una siesta de 2 horas dormí, aprovechando que a esa hora la gata anciana también duerme. Así que ahora estoy como tuna, no se preocupen, no hay mal genio, no hay mecha corta, hoy día pura paz y amor, hermano. Eso sí, probablemente, estoy pensando ahora, también me cueste mucho dormir hoy día, pero claro, por la siesta, por los 3 cafés que me tomé, por la gata vieja, obvio. Y bueno, por el vino, porque nuevamente estamos tomando vino. En fin, esta mierda no se acaba nunca. Esta mierda obvio es de nunca acabar. Y con ese hermoso y positivo pensamiento es que les quiero dar la bienvenida a esta edición de domingo 24 de septiembre de La Hora de Mierda. Son las 10 de la noche con 5 minutos. Y hoy día es un programa especial. Yo sé que siempre digo que son programas especiales, ¿no? Porque los programas de radio son como los hijos. Uno dice que los quiere a todos y es mentira, pero nunca lo va a decir en público. Hoy día es un programa especial y puede que sea un programa favorito, no lo sé, porque tengo un invitado que, voy a ser honesta, jamás pensé que tendríamos en este programa. De hecho, jamás se me hubiera ocurrido invitarlo. Si no es porque un día me manda un mensaje y me dice, oye, invítame a tu programa. Pero quiero profundamente agradecerle que lo haya hecho, porque es un honor. Mira, más que un honor, un regocijo, un placer inconmensurable tener hoy día, esta noche en La Hora de Mierda, a Fernando La Salvia. Bienvenido, Fernando La Salvia, ¿cómo estás? Hola, Jani, ¿cómo estáis? Muy bien acá. Oye, me doy cuenta que tu mitomanía no ha pasado con los años. Yo nunca me ofrecí. No se ha terminado con los años. Yo no me ofrecí nunca para este programa. ¿Y fui yo la que te dije entonces y yo estoy mintiendo? ¿Fui la que te dije ven a mi programa? ¿Cómo surgió esto? No me acuerdo. No me acuerdo cómo pasó. Básicamente. Yo tengo la idea de que hablamos un día y tú me contaste de tu documental y después algo hablamos del programa de radio y me dijiste invítame a la radio, pues, y te dije obvio. Porque tomas vino y hablas con gatos. Bueno, es un problema eso, a veces. Bueno, pero mira, da lo mismo como haya sido, estás acá esta noche. Yo te lo vi, sí, verdad. Eso, yo lo y todo.
necesitaba comunicarle a gente sobre ¿cómo se llama?, el documental que estaba haciendo. Y te escribí básicamente porque, mira, cuando uno está como en esta etapa de los primeros cortes del documental, bueno, ahí vamos a hablar un poco cuando me entrevisté, pero ya como no se pueden hacer como estos visionados que se hacían antes, que uno invitaba como a gente que uno le importaba como la opinión o algo así, todo eso, que iban como 20, 30 personas, y todo eso como de gente como que está metida en un mundo documental, audiovisual, y que te pueden dar algún tipo de opinión. Ya no se pueden hacer, entonces básicamente se le está mandando como por Vimeo a varias gente para que hacer ese trabajo un poco online dentro de como todo lo que uno se tiene que adaptar en este tiempo. Claro, como que todo el trabajo de promoción, de difusión de lo que uno está haciendo hoy día también ha cambiado. Lo hablaba también con amigos músicos que han sacado discos y producciones durante esta pandemia y que claro, no podían dar entrevistas como antes o ir a tocar a lugares, y todos hemos tenido que buscar como una nueva manera de hacer las cosas. Bueno, de eso se ha tratado como todo este proceso que estamos viviendo. ¿Qué estáis tomando? Mate. ¿En serio? ¿A esta hora? De mierda. ¿No? ¿Y no te pasa como yo que te desveláis? ¿Cómo estáis durmiendo? Mal, no duermo. ¿No dormís nada o dormís poco? No duermo, sí, es como... ¿Como que pasa de largo? Me da lata dormir, una lata. Es una pérdida de tiempo. Pérdida, aparte que no sueño, nunca he soñado, entonces es una envidia. Oye, esa era una pregunta que yo tenía guardada para más adelante, pero ya que lo mencionaste, porque ¿cachai? Que hay estudios y lo hemos conversado harto en este programa, hicimos un programa especial de hecho de eso, de los sueños. Hay como estudios de que la gente, la humanidad, digamos, cuando está como en crisis como la que estamos viviendo, o no sé, para el holocausto, guerras, otras pandemias que ha habido, la gente tiende como a soñar mucho más y a tener sueños como incluso más activos y más delirantes. Los sueños han estado bastante heavy. De hecho, en estas como conferencias que hace Lynch, cuando está hablando como de la meditación y todas estas cosas que está bien metido David Lynch, el director gringo, sí, él cuando habla de eso dice que una vez le preguntaron en torno a los sueños cómo él hacía las películas, cómo se le ocurrían tantas cosas así realmente raras, y él decía, ¿sabéis qué? Yo no saco cosas de mis sueños, pero ocupo como el storytelling de los sueños, que es súper incoherente. Claro. Como la narrativa, perdón, eso, como la narrativa de los sueños. Entonces, no es que yo me inspire en mis sueños, sino que me inspiro en la forma como narrativamente se desarrolla un sueño. ¿Cachai? Y ahí le vendo historias reales. Ahí uno entiende a Lynch, cuando dice eso, dice, Él lo entendía a Lynch como te ocurren las historias, porque realmente no tienen esa coherencia que tampoco tienen los sueños. Y han habido sueños bien delirantes. Me pasó durante la cuarentena que confundía sueños con la realidad. Me pasó durante un par de conversaciones que tenía con gente, te lo estoy hablando totalmente franco y honesto. Te juro que no fue que de repente era una cosa, lo conversé con esta persona o lo soñé. O soñé que conversé esta cuestión con esta persona. Y como estáis tan metidos como en lo cotidiano de como que los que tuvimos que hacer como teletrabajo y cosas así en cierta medida, como tenéis el lugar donde comí, dormí, trabajáis, es todo lo mismo, claro. Entráis a tu pega en el lugar de tu pega, desarrolláis tu pega en el lugar de tu pega y salís de tu pega en el lugar de tu pega. Entonces, como tenéis todo eso, yo siento que mezclado, después soñáis en el mismo lugar y como que se te mezcla todo de cosas. Entonces, en ese sentido yo como que creo que bueno, se ha hablado también como de la cuestión de salud mental en distintos niveles, pero ha sido bien como heavy la situación en ese sentido, como de que a todos nos ha pasado un trastorno mental en mayor o menor nivel durante la cuarentena, y eso es evidente. Oye, Fernando, ¿y dónde estabas tú cuando comenzó todo esto? ¿Dónde te pilló esta pandemia? ¿Qué estabas haciendo en marzo, a mediados de marzo? Estaba en el terremoto, justo. ¿En el terremoto? No, es que ¿dónde estaba ahí para el terremoto? Claro, ¿dónde estaba ahí para el terremoto? ¿Dónde estaba ahí cuando se murió Camiroaga? No, ¿dónde estaba ahí ahora? Viste que son cosas como icónicas. No me acuerdo dónde estaba Felipe Camiroaga y eso, que trabajé con él y lo sí, po. ¿Dónde estaba ahí cuando a mí me pifiaron para el Festival de Viña?
Pero, no, pero es que que yo también encuentro que es un hecho histórico. Yo tengo una teoría de eso, yo siento que no debería haber herido. Yo también. Porque pasa una cosa, creo que hay una cosa que siento que nos han metido en la cabeza, como de decir que el máximo lugar donde puede estar un comediante o una comediante el Festival de Viña en Chile, es como que hay cachado que como que te hablan que ese es como el pic de la carrera. Sí. Pero si tú te preguntas honestamente, a mí me gusta el Festival de Viña, yo quiero estar acá, no. Es el punto, ¿cachai? Sí. Y yo siento que cuando uno tiene que ir a los lugares, tenés que ir a los lugares donde... para ti es una meta, no que sea una meta como autoimpuesta por la cuestión, porque finalmente a mí no me gusta el Festival de Viña, no me gustan los músicos que hay al Festival de Viña, no me gusta la dinámica del Festival de Viña, no me gusta esa cosa del Festival de Viña, entonces por eso te iba a decir, pero... Sí, por es eso que tenéis toda la razón. Por eso fue fantástico que como te haya ido, porque es súper coherente. fue un error la decisión y yo no me escuché a mí misma, no caché, o sea, yo estaba arriba de pelota. Bueno, algún día te contaré la historia. Y aparte te ofrecen lucas y también uno tiene que ser... Me dejé seducir no solo por la plata, sino por la oportunidad y también por esa presión social de la que tú hablas de la carrera, de que al final es puro ego también, de como es lo que tienes que hacer, ¿cachai? Como si te lo ofrecen es lo que tenés, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cachai? Y se puede decir que no, perfectamente se puede decir que no, y no se pierde tanto. Yo creo que es mucho más importante, yo creo que esté en Netflix, ponte tú, que esté... O sea, a eso voy, ¿cachai? No es como hablar como la tele de una mierda, así, no te encuentro como ser honesto con uno mismo y digo, bueno, no me gusta el Festival de Viña, no es una plataforma en la cual me encantaría estar, ni nada. Corte próximo año, La Salvia en Viña. ¿Qué es lo que podría ir a hacer al Festival de Viña tú? Animar. No, porque, no sé, bueno, una vez lo fui a reportear y fue de las situaciones más incómodas que he estado, porque es como esas situaciones plásticas en las que tú te sentís como súper incómodo, de pura risa falsa, de pura, como una risa como nerviosa, de como, jajaja, súper bien, pero apúrate. Bueno, ¿cachai? Que a mí me pasó que yo dije que sí, negocié, fue todo súper rápido, firmé contrato, la weá, y fue todo como en 2 meses, y en el proceso yo me empecé a arrepentir. Si también eso influyó, porque me tocó empezar a ir a los programas, y a la parte como televisiva mediática, que es espantosa, y es súper fuerte y te toma, ¿cachai? Y empecé a ver como esos hilos, ¿cachai? Y decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pero ya era muy tarde para decir cualquier cosa, entonces tenía como que seguir adelante nomás, pero bueno, todo eso evidentemente influyó en el resultado. Oye, pero este programa no es acerca de mí, es acerca de... Pero te lo quería decir porque siento que, bueno, sí. ¿Sí? Y aparte, como te digo, es parte como, no lo tuyo, como en general de como ser honesto con uno mismo, realmente. Sí, bueno, eso fue una gran lección también de toda esa experiencia. Como muchas más, que después otro día te puedo contar. Oye, ¿Dónde está? Respóndeme la pregunta que te hice, por favor. ¿Dónde estabas tú en marzo cuando comenzó la pandemia? Cuando comenzó la pandemia, yo siempre he tenido como cuando fue el estallido social, el día antes yo tenía una filmación al otro día y la tuve que cancelar. Y cuando empezó el COVID también me pasó lo mismo. Estaba en la casa, tenía que ir a filmar unas cosas y, ¿cómo se llama? Dijeron desde hoy día en la productora, se trabaja teletrabajo y ahí vamos a ver cómo se siguen adelante con todas las pegas que puedan haber y todo eso. ¿Y qué pensaste? ¿Que esto iba a ser un rato? ¿Cuál fue como tu primera sensación de lo que estaba empezando a suceder? ¿Sabéis que una primera sensación como de... Siempre uno como que tratáis de ver lo que estaba pasando como en otros lados. Claro. Y como de escuchar, porque no teníamos mucha idea y nadie tenía mucha idea de cómo era y cómo se iba a comportar esta cuestión y todo eso. Uh-huh. Y escuchando muchas noticias afuera, que esto, o sea, yo creo que esto se veía que iba a ser el gran problema de este año, por lo menos. O sea, yo y muchas personas, yo creo como ciudadanos comunes, igual lo dijiste en cierta medida, más allá que creciera y que dijera, oye, ¿sabéis que la farmacéutica, cómo se viene? Bueno, hubo cuarentena en otros lados, una situación inédita, hubo muertos en otros lados, está pasando esto, está pasando lo otro, en Italia pasó esto, en China pasó esto, otro, en España hay cantidad de muertos tremenda, o sea, como que creo que hubo señales de todas partes que esta cuestión se iba a venir como, o sea, incluso como autoridad, como te digo, yo sin serlo,
Yo como autoridad digo, este es el gran problema que va a enfrentar mi gobierno. ¿Y tú creís que en ese sentido tú sentiste que el gobierno al principio y ahora en la evolución del tratamiento de la pandemia desde ese lugar, cacharon eso o han sido... Yo creo que, ¿sabéis qué? Es un poco como lo que me pasó, como las razones para hacer el documental, pero tiene que ver con que no lo hicieron, o sea, estaban todas las voces de expertos diciéndoles cosas y estaba todo el mundo diciéndole, oye, ¿sabéis qué? Y ¿sabéis qué? Yo siento que era el momento de arroparse, de como incluso hubiera sido inteligencia, que hubiera sido incluso inteligente el gobierno haber hecho alianzas con otros sectores, con universitarios, con todos lados, incluso porque si le iba mal, compartía la culpa. ¿Cachai? Claro, era una oportunidad también para decir, como sabéis que nadie sabe cómo enfrentar esta weá, como desde una vulnerabilidad, desde una honestidad, como, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos y es el momento de unirnos como país, y yo siento que fue al revés, pues que una soberbia que todavía yo la veo, digamos, gigantesca. Como que querían, mira, vieron la oportunidad, mira, si hay un hecho súper decidor. Piñera estaba marcando un 6%. Ajá. 6% tú sabés que no es 6%, 6% es el margen de error de una encuesta. O sea, puede, mira, va desde puede haber marcado 0 o puede haber marcado 11. ¿Cachai? Ya. Dentro de ese margen de error. ¿Cachai? Pero hay un margen de error que puede haber marcado 0. ¿Cachai? Sí. Entonces, o sea, no 0, 1, ¿cachai? Porque ahí está el 5 del margen de error. Entonces Piñera estaba marcando 6, podría haber marcado 1 o podría haber marcado 11. Entonces, no tenía, yo creo que él se dio cuenta como Mañalich se vieron como esta es nuestra oportunidad de subir en la encuesta. Y yo creo que les pasó. Con esta como situación encuestológica que existe, les pasó, Piñera subió un 6, aunque sea la casa, aunque sea la encuesta que sea, subió en la misma escala de un 6 a un 20%, un 18%. ¿Entendés? Sí, y eso era como, o sea, no tenía más por dónde bajar. Claro, era como imposible llegar más abajo, sí. Imposible llegar más abajo, como te digo, podría estar en el 1 o en el 11, pero... Yo creo que vieron la oportunidad de subir en la encuesta por la característica de Chile que había sido como de los pocos países, de los casos, bueno, estaba Francia, estaban algunos casos, pero yo diría que el país que más fuerte estaba, que le tocó el COVID después de un estallido social. Oye, y sí, ¿en qué momento dentro de esto que estamos hablando, que entiendo que también es una de las cosas que a ti te motiva a hacer este documental del que vamos a hablar un poco hoy día, pero quiero como entender la línea de tiempo de tu vida en este sentido? Ya, llega el COVID y tuviste que parar la filmación, te quedaste trabajando en la casa y ¿en qué momento tú decís como voy a hacer un documental y voy a hacer esta weá? ¿Y por qué? Mi vida es una mierda y me siento súper solo. Puta, te entiendo heavy, amigo, pero créeme que estamos todos igual. No eres el único. Claro, como vos se me salió. Se lo está diciendo mi perro. Mira, pasó eso. Mira, una de las razones fue, lo primero, es que a mí yo soy súper admirador y es algo que yo incluso enseño haciendo clases. Soy súper admirador del gonzo, que es este estilo documental narrativo de literatura que inventó Hunter Thompson. Hunter Thompson era un escritor, periodista estadounidense que una vez lo mandaron al Derby de Kentucky. Y en el Derby de Kentucky, él en vez de hacer el reporteo del Derby de Kentucky, se infiltró entre los dueños de caballos, entre los apostadores y todo eso, y escribió a la rápida un reportaje que no tenía nada que ver con reportaje. Creyendo que le iban a echar al tipo, de repente se dio cuenta que había descubierto mucho más cosas, habiéndose infiltrado y tomando trago y todo eso, con la gente de los caballos, cachó todo el mundo asqueroso, todo eso, habiéndose infiltrado dentro de este mundo. Y es una forma que a mí me gusta como mucho desarrollar como documentales. Y entonces, a mí me tocó también haber hecho uno que lo hice para el sábado de reportajes del 13 en un tiempo, lo hice hace como 10 años, que estuve como una persona discapacitada durante un mes. Me enyesé las patas completas, totalmente, viví en clínica de gente con algún tipo de discapacidad. Y ahí te das cuenta de ciertos factores, por ejemplo, detalles.
la mayor cantidad de gente con una discapacidad en Chile, digo de esta forma discapacidad porque dicen capacidades diferentes, todo, entre la gente que es discapacitada, la mayoría de la gente que yo conocí, pueden haber casos distintos también, me decía que preferían que se fuera como su forma, porque incluso capacidades diferentes lo encontraban que era como una discriminación positiva. ¿Okay? Y eso era básicamente lo que estaban como luchando, porque la Teletón es una discriminación positiva, y la mayoría de la gente que tiene algún tipo de discapacidad la sufre en algún tipo de accidente de moto, o el cabro sobre 18 años que chocó curado, o que lo atropellaron en la calle. O sea, la mayoría de la gente que tiene una discapacidad es sobre 18 años. Y te diría que es un gran porcentaje de Chile. Entonces, ahí te das cuenta que la Teletón no es lo que está cubriendo, es lo real. Y está metiendo, ¿cachai? Y mete el tema de los niños. Entonces... claro, aparte del tema de la caridad, que también apareció hace poco con el Vamos Chileno y esta cosa de Chile Ayuda a Chile, que hicieron hace poco también por la pandemia, ¿no? Que tiene entonces, que ver con la caridad versus la solidaridad. Sí, pues el Gonzo tiene que ver un poco eso. No sé, pues si tuviste Pánico Locura en Las Vegas, ese es un libro de Hunter Thompson, que él con su abogado se van y hacen una experiencia con toda una cantidad de drogas tremendas para hacer un reporteo de una cosa en Las Vegas. Para la otra, Hunter Thompson también se postuló a sheriff en un condado y casi sale para hacer como una experiencia, escribir un libro como de lo que era una carrera política. Se metió con los Hells Angels, ¿cachai? Como... con los Hells Angels, estuve viviendo como 6 meses con los Hells Angels y al final lo descubrieron, le sacaron la cresta, lo dejaron así casi, lo dejaron morado entero, ¿cachai? Porque quedó como un sobre. Entonces, finalmente, este tipo yo creo que para mí es de las innovaciones como del periodismo más grande que hubo. Yo encuentro que el periodismo vivencial es maravilloso en ese sentido. Y a nivel de documentales, experiencias, no sé, pues como Super Size Me o cosas así que han tenido como este vínculo. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Dije, ¿sabéis qué? La situación del encierro es la situación ideal para el discurso oficial. ¿En qué sentido? Que si tú estás encerrado, te dicen que hay unos extraterrestres afuera, tú no lo puedes comprobar, al tiempo te lo vaya a creer. Bueno, claro, es la situación ideal para el control, de hecho, que también es lo que yo siento que ha pasado, el control de la población y la represión también. O sea, para cualquier tipo de abuso, o sea, para un abuso, el estar encerrado significa que uno no tiene una red de contacto, es la situación ideal para un abusador, para un discurso abusador, para un discurso en el cual es individualista, que te tiran la culpa a ti individualmente, en el cual te achacan que tú eres el porfiado, que tú no sabes vivir la cuarentena, o sea, es un discurso súper y que finalmente uno se lo termina creyendo, ¿cachai? O sea, como que estáis diciendo como, oye, ¿sabéis qué? Oye, ¿sabes que quizás yo no debería haber hecho esto el sábado porque quizás debería haber estudiado mucho más para haberme hecho esta cuestión? Como que te individualizan a nivel de problema, y eso yo lo vi desde el principio. Entonces, yo vivo en Santiago y voy mucho a ferias y todo eso, y ahí me di cuenta, ¿sabéis qué? Toda la gente que reclama, por ejemplo, y tenía amigos que me decían, ya, pero la gente no sale a comprar comida, sale a comprar de repente un regalo de cumpleaños. Y era gente que estaba pidiendo corner shop en su casa y que había pedido unas herramientas para arreglar el baño. ¿Me cachai? Entonces, me entendí, la gente que está haciendo acá no tiene poder de ahorrar, no tiene poder bien con el día a día, gente que pide el ingreso familiar, o sea, el sueldo mínimo en Chile son 300.000 pesos, que está bajo de la línea de la pobreza en Chile está en 400 lucas. Entonces, como que empecé a decir, ¿sabéis qué pasa esto? Y dije, ¿sabéis que un momento hablando con Juan Manuel Margota de la Sube la Radio? Sí. Como que cuando yo le dije este día que quería hacer esta cuestión, ¿sabéis que quedamos con una cosa? Como dijimos, ¿sabéis que es el momento como que el periodismo salga a la calle? O que la cosa, y por algo prohibieron la prensa independiente, hasta en algún momento de la pandemia. O sea, no le daban credencial a la prensa independiente, por algo, y precisamente la prensa independiente fue lo que los denunció de el fallo de las cifras, entonces, si tú te fijáis, toque de queda, estamos viendo una situación... Todavía, que es rarísimo, sí. Cuarentena los fines de semana, yo te estoy viendo, entonces... te dan un discurso en el cual finalmente uno se termina acostumbrando, uno se termina olvidando, ¿cachai? Entonces dije, ¿sabéis? Y aparte dije, ¿sabéis qué? Me gusta lo del Gonzo, me gusta el vivencial, es algo que... Y se unieron como varias cosas en la cabeza y dije, ¿sabéis qué lo voy a hacer? Y esto fue a mediados de mayo, y a mediados de junio yo ya estaba haciendo el documental.
Es que eso es lo particular de tu documental, que es que tiene que ver con una experiencia, como con tú vivir una experiencia en carne propia y a través de eso observar, no como espectador, sino también un poco como protagonista, pero además dentro de tu comentario, bueno, yo vi como un work in progress, me parece, o no sé si esa es lo que tú me mandaste, es como, ya. Pero lo vi completo y hay mucho que está pasando ahí, hay muchos temas. Espérate, me interesa mucho que profundicemos no solo en cómo fue y cómo lo hiciste y la realización y qué es lo que fuiste descubriendo en el camino, pero antes de eso quiero invitar a la gente a que nos manden audios si es que quieren hacerle preguntas a Fernando, si es que quieren comentarnos algo, si es que quieren hacer cualquier tipo de acotación que quieran hacer. Como ustedes saben, nuestro WhatsApp está abierto para ustedes, es el más 569-7511-1852, más 569-7511-1852. Estamos conversando con Fernando La Salvia porque está pronto a estrenar este documental que realizó durante la cuarentena en plena pandemia, que se llama Distancia Social. Y bueno, este documental entonces tiene como la premisa, entiendo yo, de que te fuiste como a vivir a una pieza. ¿A qué? ¿Por qué? Porque también uno dice, y aquí alguien te podría decir, podría haber hecho este documental sin ninguna necesidad de haberte puesto en ese lugar, ¿cachai? Como podría haber hecho estas mismas entrevistas y haber hablado de estos mismos temas sin tener que tú ir a arrendarte una pieza en la estación central, vivir con la caja del gobierno, todo esto que, bueno, cuéntanos tú de qué se trata, pero ¿qué es lo que hace la diferencia de tú haber hecho ese gesto, ¿cachai? Esa acción más que gesto. El detalle, porque está como que yo siento que acá se habla mucho, que es como la diferencia que te hablan de Chile, un país que ha acumulado riquezas, pero en el detalle no. Te dicen que Chile es un país que ha salido a la pobreza, pero en el detalle no, y ni siquiera en el detalle, sino que hablan que los chilenos marginales del otro Chile, y el otro Chile es el Chile, la élite del otro Chile. Claro. O sea, la élite es la minoría, y la élite es la que dicta las cosas para el resto de la gente, ¿cachai? Entonces, como que te das cuenta que el discurso oficial, cuando lo vives, te das cuenta que no pasa nada, y está como te digo, está en el detalle de decir, oye, ¿sabéis que la caja del gobierno atenta, aunque sea una caja que cueste 30 lucas, 30.000 pesos, una caja, entre optar por los 30.000 pesos y la caja atenta incluso con la planificación familiar. Hay jefas de hogar que saben lo que tienen que comprar cada mes y que con 30 lucas se las saben arreglar mucho mejor que se le estén imponiendo. ¿Pero por qué? Pasa esto que te dicen que la gente pobre se va a comprar con las 30 lucas trago, se va a comprar lo va a ir a pasar bien y se va a tomar unos vinos. O sea, sorry, el tipo que estaba yéndose en helicóptero no iba precisamente a una fundación ni a una olla común. Entonces, claro. Entonces ahí entra como que entra como esta cosa que mismo decía el Jorge González, bueno que las canciones hayan salido de nuevo con el estallido, con el COVID, pero que lástima también que sean tan vigentes todavía. Claro. Vigentes, o sea, que Araujo tiene una pena de la Violeta Parra, o que por qué los ricos de Jorge González tengan vigencia todavía, 50, 40 años, 30 años después. Encuentro que habla mucho de las casitas del Barrio Alto. O sea, ¿qué es lo que hoy? Habla mucho de un Chile que no ha superado esto, un Chile que te das cuenta que en todo sentido no ha sido superado, un Chile que si hay un museo de la memoria, otro sector que decir queremos hacer un museo de la contramemoria. Yo no veo en Alemania hay un museo nazi, ¿cachai? Que haya que diga, oye, ¿sabéis que de hecho en Alemania nadie que haya estado en el gobierno nazi puede ejercer un cargo público, ¿cachai? Claro, sí, es simple. Entonces, una limpieza que acá, las limpiezas acá no se hacen bien, ¿cachai? Entonces, dentro de todo eso que pasó, dije, ¿sabéis que es el momento de dejar registrado este momento? ¿Y qué manera de hacerlo? Viviéndolo en carne propia. Pero viviéndolo en carne propia sin ser un Pancho Saavedra que decir, oye señora, ahora vamos a ir a la feria y voy a ser un feriante, mire cómo soy un feriante. No. Es que a eso tal vez iba mi pregunta, porque también puede haber, y alguien te lo puede decir, incluso antes de ver el documental, puede existir un recelo a la idea de decir que igual eres un cuico que está tratando de vivir como haciendo un turismo de pobreza, ¿cachai? Como Pancho Saavedra yendo a hablar con la señora, a comer pan amasado, a hacerse el que es de campo, para sonar como ella cuando no lo es y volver a su casa en Chicureo. Entonces, mira, primero que todo hay una pega que uno tiene que hacer, uno tiene que reconocerse.
uno tiene que reconocer que es parte de un Chile súper privilegiado, que por suerte siguió teniendo pega durante el COVID, bajaron lucas bastante, pero podéis seguir teniendo pega durante el COVID, pudiste seguir teniendo como teletrabajo, porque tenía internet, tenía acceso a tener tu propio lugar, tu computador, todo eso. Entonces, también en ese sentido, dentro de reconocerse quién es uno, la primera premisa que yo también la hice fue con la gente que arrendé la pieza en Estación Central. Yo les dije, yo acá no estoy haciéndome pasar por nadie, yo vengo de esta situación de privilegio, vengo de estos lugares y vengo de esta cosa, ¿cachai? O sea, no voy a pasar por algo que no soy. No, yo que lo vi un poco, sí, claro, puedo al tiro en el fondo responderme a mí misma la pregunta que yo te hice, que no es que tú te hiciste pasar por una persona que no eres. Y de hecho lo más interesante es que tú compartes vida con ellos ahí de una manera muy respetuosa también. Es que por eso mismo, yo como que tenía, sorry por, ¿sabes que Pancho Saavedra no me cae mal para nada, lo encuentro acá? Por ponerlo como ejemplo siempre. Sorry por ponerlo como ejemplo, porque lo encuentro que es bien atinado en sus comentarios. Y le tengo bastante cariño en la prensa, que lo he entrevistado y todo eso, pero como te digo, no quería hacer como, o más que todo, no volvamos a Pancho, para no seguir. Pero Pancho Saavedra, no hablemos más de Pancho, pero mira, Pancho Saavedra. No, pero no sé que finalmente eso es como el de matinal, el notero matinal que se va a meter a la feria. Hoy día vamos a vivir un día de feria y de cuestión. O que también tiene que ver mucho, tiene que ver mucho como con el periodismo que se entiende un periodismo y pucha, quizás sí, voy a hablar en una cuestión, pero acá como que se entendió que el periodismo, que los matinales, ponte tú, hacían periodismo. Exacto. Se entendió que Emilio era periodismo, y eso no es periodismo, es como los programas America's Most Wanted que dan en AX TV, estos canales Turbo TV, no sé, en canales raros, que en Estados Unidos saben que eso es un programa de televisión. Tío Emilio no va a denunciar a gente que tiene una posición mayor que él en la sociedad. Siempre denuncia a gente que está en un nivel más bajo que él en la sociedad. Y eso no es denunciar, eso es un show televisivo. Exacto. Es una cosa sensacionalista, es un espectáculo también un poco. O sea, que ocupa elementos periodísticos. Entonces, para que la gente tenga... como que el periodismo no es el matinal... Ahí no se hace periodismo. El matinal es un menjunje de que lo que está marcando se queda al aire. ¿Cachai? Porque tenéis que cubrir 5 horas de transmisión, no sé cuántos ratos están ahora los matinales. Porque son eternos, no sé. Pero eso, ¿cachai? Tenéis que cubrir todo ese rato. Entonces, acá hay una mala como concepción de lo que es el periodismo. Entonces, por eso te dice como que yo me lo traté de tomar como desde un punto de vista más documental periodístico y que mi vivencia fuera periodística. ¿Cachai? Tomando de esto, que el matinal no es periodismo, o sea, y como que tampoco es denostarlo, son un show televisivo. Son cosas distintas. Y que se malentendió o se quiso dar a conocer que eso era periodismo. Y se da a conocer casos como el de Nayila Rifo en matinales con cobertura larguísima y con un morbo asqueroso, siendo que eso no es periodismo. ¿Cachai? Que traen a una vidente y que traen a otro, no sé, me entendí, porque entonces dentro de ese punto de vista traté de ser súper cuidadoso, respetuoso, dejar hablar a la gente más que hablar yo. Sí. Más allá que andaba igual con el síndrome como de nochero, ¿cachai? Como no había visto mucha gente, también fue como fue como gente con quien hablar, ¿cachai? Y le hablaba de todo. Pero como que te digo, como más que todo traté de mantener como el cuidado, o sea, como que yo voy a visitar, por ejemplo, en una parte que en un huerto, que más allá de contar hablar como de los huertos comunitarios, lo que está pasando, yo en un momento yo decía, acá yo no tengo que ponerme con el huerto a hacer y a clavar y a hacer las cosas y todo eso, porque ahí caería en eso. ¿Cachai? Entonces estuve como con un trabajo igual como con un freno de mano permanente como para decir, por acá va el camino y no por otro lado. ¿Cachai? Traté de mantener esa delgada línea todo el rato también, ¿cachai? También tratando de mantener una delgada línea como de que el COVID, como te digo, que es como trajo la distancia física, pero como que la distancia social en Chile ha existido siempre entre el elite, la gente, eso quería
Sí, quería preguntarte, porque siento que tu documental habla de algo que es de lo que venimos hablando, digamos, desde el estallido social, de manera más ya como transversal y abierta, pero que es algo que todos sabíamos desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la desigualdad. Con la desigualdad de este país en muchísimos niveles, po. La segregación de cómo se construyen las ciudades, las élites, la desigualdad social, económica, de género, el clasismo, el racismo también, la autoridad, está también el tema del abuso de carabineros, o sea, como que tu docu pasa por un escenario que evidentemente son temas que están todos entrelazados, ¿cachai? Pero quería preguntarte dentro de eso que tú pudiste ver filmando, y que insisto, no es que no lo supieras de antes tal vez, pero hubo algo de esos aspectos de los que estamos hablando, de esa desigualdad enorme en la que vivimos hoy, que te sorprendiera más que otra cosa, que tú dijeras, oye, esta weá es heavy, como, ¿qué es lo que la pandemia vino a develar, cachai, en Chile? Mira, vino a develar, mira, siempre se habla que Chile es un país de clase media, pero es de clase media chilena. En los estándares internacionales la clase media tiene ahorros para poder cubrir hasta un año si es que se queda sin pega. ¿Cachai? Eso es la clase media como un estándar internacional. En Chile llegó una enfermedad y le pasó lo mismo que a una persona de clase media cuando le llega una enfermedad grave. Tenés que vender todo, te quedaste sin pega, tenés que... porque como el sistema no te cubre bien, tenés que gastarte tantos millones en esta cuestión, vender la casa, vender el auto, endeudar a los hijos, tener 4 trabajos. Eso es, y eso es lo que le pasa a una persona de clase media chilena si es que tiene una enfermedad. Yo siento que esto le pasó a Chile clase media como si Chile fuera una persona, y se desmoronó y pasó a la línea de la pobreza inmediatamente. Y ahí está la cosa, ¿sí? Y también es como dentro del lugar, porque uno muchas veces dice, ya, uno una situación de privilegio, pero hablando en serio, yo no vengo de una familia como de privilegio en el sentido de que si yo me llego a enfermar, ponte tú, de algo, bueno, un tumor que me tengo que sacar, me voy a la B, a la C. O sea, tengo que vender todo, no tengo un resguardo como para hacer eso, ¿cachai? Claro, igual tenemos esa fragilidad en el fondo. No, exactamente, tampoco, o sea, finalmente claro. Igual la tenemos. Si es que no estáis dentro del grupo hiper privilegiado de Chile, igual tenía esa fragilidad. Y por eso que la gente que yo siento que fue más la que trajo la enfermedad a Chile, que son los sectores más privilegiados, siempre le importó una raja el resto, como a quién iba a contagiar, y ellos fueron los que precisamente contagiaron a la gente que iba a trabajar al sector oriente, ¿cachai? Y que fue la gente que terminó muriendo. Entonces, y ellos se sentían relajados, porque obvio que te sentís mucho más relajado si es que, más allá que hayan abierto las clínicas y hospitales para todo el mundo, que eso fue verdad, igual te sentís más relajado si es que sabéis que tenéis toda una red de apoyo, o sea, que sabéis que si es que vaya a parar a la clínica alemana, vaya a estar mucho más relajado que si vaya o sea, si es que nunca has sentido esa fragilidad, ni siquiera la hay considerado, probablemente. No la hay sentido, ¿cachai? Entonces, acá lo que pasa es que hay un Chile que ha tenido que ser lo creativo que mucha gente de clase media tuvo que ser durante la pandemia, de ponerse a vender unas cosas y hacer un negocio, un emprendimiento y hacer mascarilla y todo eso. Es que la gente más vulnerable de Chile, que no digamos vulnerable, la que se llama clase media, que es la de Estación Central, es gente que ha tenido que ser creativo durante décadas. ¿Cachai? Ha tenido que ser creativo durante mucho tiempo. Entonces, sí, lo loco es que ahora hay como una romantización también del reinventarse en esa medida, ¿no? Como de una romantización de esa creatividad también, que no debiera ser, porque no es una ¿cachai? No es una señal de, estamos reinventándonos porque mira, pudimos tener 3 reuniones para ver qué vamos a hacer. Eso es sobrevivencia, que es diferente. Sí. O sea, la gente cuando yo iba a grabar a las ollas comunes, yo traté de ser respetuoso, no querían que la grabaran. Porque son ollas comunes de la mayoría de gente cesante. Que vamos a tener, yo creo que se habla de 1 millón, yo creo que vamos a tener mucho más que 1 millón, 2 millones cesantes, yo creo que vamos a tener mucho, o sea, el nivel de cesantía que se tiene ahora es tremendo. Y como te digo, la gente de las ollas comunes no se siente orgullosa de ir a buscar el plato y que el concejal se saque la foto con él como, oye, le estoy entregando el plato. Ellos preferirían estar en su casa comiendo tranquilamente. O sea, la mayoría de la gente, ¿sabéis lo que me dijo? Que así, porque no quise también como que quienes me quisieron hablar, que fueron los requisitos del documental.
quienes me querían hablar, me hablaron. Yo no iba a estar metiéndome como los matinales dentro de la carpa diciendo, oye, mire acá cómo está la señora con su hijo muriéndose frío en este lugar, mire acá vivimos la vivienda social. No, ese no era mi pega. Era si ellos me querían mostrar la realidad, yo la mostraba. Entonces, en ese sentido, ellos me dijeron, mucha gente off the record, como, oye, ¿sabes qué? En un país democrático no debería haber una olla común. Exacto. Porque también, de nuevo, esa cosa del pueblo ayuda al pueblo, que es muy bonita y que es muy real, sin duda, tampoco debiera suceder y no debiera ser romantizada tampoco, porque no debiera ser. Se aprovechan del capital humano que hay en Chile, que ese es el punto. Oye, Fernando, si no somos gente tan de mierda como la que estamos todo el día en el metro y todo eso. Hay un capital humano en las clases medias, en el pueblo, que es... O sea, mira, yo tengo una cosa que me pasó que no está en el documental, pero te lo puedo decir. Yo siento que hay más ganas de la gente de clase media del pueblo de hacer tratos con la élite que la élite hacer tratos con el pueblo. ¿Qué clase de tratos? ¿Qué querría decir eso? ¿En qué como llegué a decir, sentémonos a conversar para que haya paz social. Ya, como de llegar a un punto de diálogo. Llegar a un punto de diálogo, ¿cachai? Pero un punto de diálogo en el cual se den cuenta que ellos están en una lejanía tremenda, por eso esta distancia. O sea, es de esa desconexión de la que venimos hablando también hace mucho, ¿no? Como de esta desconexión de la realidad, de cuando Mañalich dice como yo no sabía que había hacinamiento, de cuando suben los 30 pesos del metro, de que vayan a comprar flores porque está porque la gente de las comunas periféricas que van a trabajar al sector oriente sí se contactan con la élite, pero la élite no llega a las comunas periféricas. Claro, no viene de vuelta eso. La gente del pueblo sabe cómo vive la élite, sabe cuáles son sus costumbres, sabe cuáles son... Incluso muchas personas que son asesoras de bar terminan siendo una madre sustituta para mucha gente de la élite que no está en sus casas. O sea, y le terminan tomando cariño a niños de la élite y saben cómo la pobreza amorosa que sufren muchos de esos cabres, ¿cachai? Entonces, finalmente... Lo que yo me di cuenta es que hay una rabia tremenda, totalmente justificada. O sea, yo te digo que si yo me quedo en esa situación y tengo que saquear para darle alimento a mi hijo, lo hago. Ahí es donde uno, el no es la formismo, a uno se le va a la chucha, pues, porque todo eso, el no es la forma, es como, perdona, pero no sé qué forma es entonces. Y aparte, se ríen en tu cara, ¿cachai? Se te ríen en tu cara, porque imagínate, tú tenías una cosa que recibiste ya, imagínate que recibiste las 100 lucas del ingreso familiar y veis que políticos dicen, lo vamos a, miran cómo subimos esto, qué maravilloso, nos esforzamos y toda la cuestión. Luego, con 100 lucas no se vive. O sea, 100 lucas pagaste internet, pagaste tu teléfono, que son súper necesarios, movilización y te fuiste un poco a la cresta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa que si tú estás viviendo, que es una cosa también de hacerlo vivencial. Si uno, que es de una parte de privilegio, tiene rabia, ¿cómo es la gente que lo está viviendo día a día? Y eso fue también uno de los desafíos de decirlo, ¿cachai? Como, si gente que está en situación de privilegio como uno, tenéis mucha rabia al respecto. Y habláis, y como gente que está en los medios, yo veo Twitter y todo eso, y dije, ¿sabéis que yo no quiero estar en Twitter, quiero estar en la calle? Entonces esto fue como me pasó, como que también tuve como como un poco hastiado de ver mucho comentario. Claro, también nace de una necesidad personal, digamos, de estar en ese lugar. Sí, mejor como que a nivel de redes sociales yo como que también veía mucha palabra y poca acción, ¿cachai? Como suele suceder en las redes sociales, digamos. Sí, pues como hablando de desigualdad sentado en tu casa y después en Instagram publicaste tu piña colada, ¿cachai? Entonces... eso también era un poco de las razones de hacerlo vivencial, pero como te digo, sin negar el origen que tengo, ¿cachai? O sea, de hecho hay parte en el documental donde se habla de este punto, no de parte mía, sino que como que se habla de separaciones sociales que son súper claras en este país y que te lo da el lugar donde naciste. Y hay una cosa que a mí me pasa con la élite que es tremenda, como que sienten que nacer en un lugar de privilegio es como un mérito. Es un valor en sí mismo. Como que no fuera una cosa fortuita. No, ¿cachai? Claro. Es como un valor, es como un diploma más que tuvieran. Es como, y lo ven como un mérito porque te lo sacan como argumento. Sí, po. ¿Cachai? O sea, cuando uno saca como argumento algo es porque uno es un mérito, no porque nació ahí. Entonces,
hay como una cosa que es muy rara, porque es como me siento de la elite, pero es en mérito de estar acá, pero ¿por qué mérito? Sí, no, claro, no, como ni siquiera lo elegiste. Porque tuve la raja de, no sé cómo funciona el mundo, ni a nivel de dioses, ni de cómo funciona la ciencia, nada, porque es una cosa que nadie cacha al respecto, pero yo encuentro que es una cuestión fortuita donde naciste, no tiene ni un mérito. Completamente. Entonces, y en Chile se ve como un mérito, y se ve como un mérito, y se ve como que tú estás, entonces se ve como un mérito, entonces como es un mérito, yo te voy a hablar de arriba para abajo porque para mí es meritorio, y tú, si naciste más moreno, más bajo, con toda cuestión y tenés más mala alimentación, ahí quedaste, ¿cachai? Es lo que te tocó y tenéis que superarte para poder llegar, porque lo otro yo lo merezco. Sí, también tiene que ver con eso, con el entitlement, como con la weá de sentirse con derecho a algo que es completamente fortuito, como tú decís. Oye, Fernando, espérame, dame un segundo. Tenemos un audio y quiero que lo escuchemos. No tengo idea qué nos va a decir esta persona, pero para ir matizando la conversación, Martín, pongamos este audio de alguno de nuestros auditores o auditoras. A ver qué dice. Hola chicos, hace rato no escuchaba el programa, desde que se cambiaron al día jueves, se me olvidaba que era día jueves y no domingo. Como que me cambiaron la cosa. En fin, oye, buen invitado la Salvia. Yo lo escuchaba en la radio La Clave, era parte de sus radio escuchas amarillos, como decían ellos, y pucha, me ría caleta cuando estaba en el panel el camarada Artés, y no, lo pasaba re bien con la Salvia y ahí el Rocco Balbuena. Muy interesante el tema del documental que pretende relanzar Fernando, así que se ve bueno todo, así que saludos y felicitaciones a Fernando y eso, chau. Oye, ¿qué pasó con la radio La Clave a todo esto? No, es que me fui por razones de pega audiovisual, que como que no me daba mucho el tiempo para poder compatibilizarlo, porque más allá que uno tenga la radio es una pega como de medio tiempo, de mediodía, en la parte audiovisual tú no podés tener una pega. No podéis tener como ese quiebre, sí. No te llaman en el lado, y yo más que todo para el nivel como más allá que esté, no sé, pues que me vaya, más allá de irme todos los fines de semana a Punta Cana, ¿cachai? Necesitáis 2 pegas, ¿cachai? Yo por lo menos necesito 2 pegas para llegar a fin de mes, ¿cachai? Entonces no podía estar solo en la radio dedicándole todo el tiempo sin la otra parte audiovisual, y la parte audiovisual podía estar un poco más tranquilo porque aparte hago clases, ¿cachai? Entonces, ¿De qué haces clases, Fernando? Hago clases de periodismo, de taller creativo en la Andrés Bello. Ajá. Y ahí estaba haciendo ahora clases online, entonces, desde tu casa y con los cables. Sí, haciendo clases online. Sí, tratando de hacerlo bien, más allá de ser porfiado como el ministro de Educación, tratando de hacerles ver, porque es muy loco, más allá de la cosa, los de primer año son la primera generación en la historia de gente que está haciendo teleclases. Mi sobrina está en primer año de otra carrera, pero sí, pensaba el otro día, hablaba lo mismo con ella. Qué impactante que el primer año de tu carrera sea de esta manera, ¿cachai? No, bien loco, ¿cachai? Entonces, mis alumnos me decían, puta, somos como la generación Jetta, ¿cachai? Como que... Y yo creo que nosotros los cuarentones somos la generación Jetta. A mí me tocó el terremoto del 85. Yo creo que todas las generaciones se sienten un poco la generación Jetta, ¿sabes? Sí, pero como te digo, entonces, básicamente como ese es el punto. Y le quería decir, ¿sabéis qué? ¿Te acordé cuando Felipe Cast llegó como un mendigo? Esa fue también otra cosa. ¿Te acordás cuando llegó? Era la ENADE, creo, y llevó a un tipo disfrazado, un actor disfrazado de mendigo, de calle, para que los empresarios supieran cómo era la pobreza en Chile. Concha su madre, se me había olvidado esa weá. Parte de la desconexión, como decir, ese es el pobre, y la gente que está en el pueblo es para poder finalmente
son los que mejor, a los que más buena presencia le exigen, ¿cachai? Porque son finalmente la gente que está visible de las empresas de la gente que tiene lucas, ¿cachai? Entonces te exigen buena presencia, que no tengáis mala facha, que tengáis esta cuestión, ¿cachai? O sea, te exigen todo eso, o sea, la gente que está, ¿cómo se llama? Y que tiene que estar trabajando en retail, en todo ese tipo de cosas, se le exige un nivel de buena presencia, al migrante se le exige buena presencia. Entonces, es como uno que yo, como te digo, estoy en el medio audiovisual donde de repente llega un gallo con chala, con el pelo morado y con, que no sé, pues, si es un injerto de Botox para hacer la mano de tela arriba de la cabeza, y tiene pega, ¿cachai? Claro, o sea, claro. Entonces ahí tú te das cuenta como que ya en eso hay una distancia. Pero Entonces, que eso habla también de lo aspiracional que es este país, po, porque también hay unas imágenes construidas de lo que significa esa buena presencia, de lo que significa esa validación estética o física de ser de buena clase, que también es completamente absurda, po, porque no somos un país de rubios, no somos un país de hueones altos, estupendos, nórdicos, y sin embargo, por ejemplo, en publicidad uno es lo que ve todo el tiempo, que es muy terrible, po. Oye, Fernando, espérate, con respecto al documental, y para también la gente que tal vez está escuchando y ya está muy interesada en verlo, ¿cuál es el timeline ahora? ¿La fecha? ¿Lo vais a estrenar? ¿Cómo va a ser ese estreno? ¿Dónde? ¿Cómo la gente lo va a poder ver? Mira, vamos a hacer un preestreno dentro de esto mismo porque estamos mandándolo como ojalá quedar en circuito de festivales, estamos como en ese punto. Estamos viendo ¿cómo se llama? Distribución, verlo como bien colectivo en ese sentido, así como te digo yo, más que como de venderlo, tengo ganas de que se vea. De liberarlo, claro. Sí, te entiendo. Que se tiene que ver, pero sabes que también viéndolo como con gente como esto mismo, que vais conversando y cosas así, lo que más me dicen es que sería bueno como mostrarlo afuera, como decir, oye, este es el Chile, ¿cachai? Este es el Chile que no es Sanjata ni la Isla de Pascua. Sí, es súper revelador. También tiene un poco que ver eso, porque tiene que ver como, no sé, pues que es algo que pasó en la pandemia, ponte tú lo de George Floyd. ¿Y por qué en Chile no pasa con Camilo Catrillanca, que fue una situación de ribete más o menos parecido? Incluso hay un menor de edad en lo de Catrillanca, o sea, situaciones peor en ciertos casos, pero da lo mismo, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Abuso policial con una minoría racial. Claro. Estamos hablando de ese punto. O sea, asesinato policial finalmente. ¿Qué pasa? Estados Unidos, todas las cosas que vienen, Black Lives Matter, ¿cachai? Wow, vamos con esto, los jugadores, ¿qué pasa? Porque Nike, asociándose al Black Lives Matter, vende igual zapatillas. Sí. ¿Cachai? O sea, si es que no vendieran, no se asociarían. ¿Cachai? Y ahí está el punto. Si todo el pueblo mapuche en Chile, por ejemplo, y tuviera una liga como la NBA, el trato sería distinto. Lo que pasa es que el capitalismo, el mercado, el capitalismo se mete en todo, ¿vos cachaste cuando fue lo de Black Lives Matter? Que evidentemente es un movimiento que tiene mucho sentido y que tiene una base muy, muy real y muy genuina, y muy necesaria, por cierto, pero inmediatamente aparecen como, no sé, listas de Spotify, ¿cachai? De música como de lucha negra. El capitalismo tiene una especial talento para meterse incluso en las armas que buscan destruirlo y transformarlas a su favor. Es impresionante. Pero es que es porque ¿qué pasa eso? Por ejemplo, una publicidad que tiene la bandera LGBT, ponte tú, y que pone esa postura. Claro. La gente en la sociedad dice, oye, qué bueno que estén hablando este tema. Claro. Hay que darle una vuelta más. Hay que decir, no lo estarían hablando si no les significaría un beneficio económico. Todas las medidas que toma el pensamiento neoliberal y capitalista, todas las medidas que toman le traen algún beneficio, ya sea directo o indirecto. Ponte tú, las cajas del gobierno. ¿A qué me refiero con un beneficio indirecto? Las cajas del gobierno, ¿dónde fueron compradas? Fueron compradas a las grandes cadenas de supermercados. No fueron compradas. Entonces, igual una medida solidaria o no solidaria, como se llame, termina beneficiando a la élite. Exacto, a los mismos que siempre. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando cualquier medida de un gobierno capitalista nunca va a ser tomada si es que ellos no tienen algún tipo de beneficio. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y también tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo por parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque
el capitalismo lo que te dice, con el lenguaje inclusivo, ya estamos. Claro, esto está solucionado. Claro. O sea, si es que hacemos una publicidad con todes y con una publicidad con LGBT, todos, cuando no sé, claro, como WOM, o sea, como esas publicidades que uno dice, claro, no, ya solucionamos, el feminismo lo solucionamos, porque WOM hizo una publicidad con mujeres diversas. Estamos, gracias. Y siguen habiendo situaciones de abuso y una cantidad de LGBT que todavía ni siquiera se atreve a decirle a los papás que tienen que, ¿cachai? Entonces, bueno, y ahora, perdona, para la famosa como Teletón que hubo falsa, que no era Teletón, que era como Chile ayuda a Chile, la pandemia, la cuestión, un montón de empresas donando dinero que se sabe que han tenido sostenidos abusos laborales a sus trabajadores durante esta pandemia. Pero así, casos... la cagó, era impresionante. Igual fue bacán ver a Don Francisco como, no quiero ser mala, pero que heavy ver a Don Francisco tan viejo, como impactante igual. ¿Te gusta, de verdad? ¿Lo admiráis? Me encanta Don Francisco. ¿Pero en qué sentido? Me encanta Don Francisco. ¿En qué sentido te gusta? ¿Cómo que querís ser como él? ¿Es tu modelo a seguir? ¿Te cae bien? No, mi meta en la vida es decirle Mario. Ser del grupo selecto de gente en Chile que le puede esa decir poca Mario. gente que le dice, hey, Mario. Ni siquiera Don. Mario, que es como la gente que habla de Felipe Camiroaga y le dice Felipe. Y le dice Felipe. Pero tú conociste a Felipe Camiroaga, tú podrías decir Felipe. Sí, trabajé con él en Animal Nocturno y sabéis que era esa gente como muy rara como de la tele, en serio, como que más allá de como de glorificar a la gente que está muerta, era de los tipos que a la primera reunión de su equipo de trabajo los invitaba a toda su casa. Era realmente un buena onda. Sí, o sea, yo estoy en su casa sin que me haya conocido mucho, yo lo conocido 2 semanas. ¿Estuviste en su casa? ¿Estuviste en la casa en Chicureo? Sí. ¿Y cómo era la casa? No, porque era como diciembre por ahí, entonces fue como puro patio, como que... Estuviste como en el quincho, ¿no? Fui a mear al baño. Y eso no, pero... Yo solamente estuve en la casa de Lucho Jara, también en Chicureo. Y también fui a mear al baño. Qué bacán, una vez yo estuve con Lucho Jara y él, ¿sabes qué malo esto? Él me preguntó, era como, no me acuerdo en qué, como era como un evento, algo de como del mes, es que no me acuerdo, pero él me preguntó, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De dónde sabéis tan bien hablar inglés? Me dijo. Ay, mentira, Fernando La Salvia. No te estoy mintiendo, me dijo. No te creo. Puta, yo le dije, ven, puta, estuve en un colegio así, como de esto, puta. Pero espérate, ¿esto fue antes de lo de Robbie Williams o fue después? No me acuerdo si fue antes o después. Porque tal vez ya venía con el tema, preocupado. A mí no me afectó tanto la pregunta. Como diciendo, justo este weón me está hablando de esta weá, ¿cachai? Pero fue por ahí, por el 2007, 2008, puede haber sido por ahí. Puta, no me acuerdo cuándo fue lo de Robbie Williams, pero quiero saber si tiene relación con eso, ¿cachai? Solo me acuerdo de eso, sí, yo también, igual tuve como, me tocó estar, también conocí a Bombalé, una vez me tocó estar con él en un programa de televisión y también... yo también conocí a Bombalé, sí, pero me dio miedo Bombalé a mí. Sí, yo no lo conocía, nadie me contó su separación al tiro. Cuático, intenso, muy intenso. Pero como te digo, ya se lo sé, pero más que todo como... tiene que ver un poco, como te decía, con la ley de la Teletón, con este espíritu un poco tele. ¿Sí? Finalmente, uno, más allá de como que haya estado tú o uno haya estado en la tele, para mí la tele es súper incómoda, ¿cachai? Pero tú trabajaste muchos años en la tele, pues, Fernando. ¿Cómo vivías ahí? O sea, ¿tuviste en CQC mucho tiempo? Yo creo que menos que tú. Yo nunca estuve en CQC. ¿Menos tiempo en la tele? Sí. Yo estuve en CQC. No, porque yo a la tele... bueno, el Club de la Comedia. Pero yo a la tele siempre iba como de invitada, como la huevona rara, tatuada, que es chistosa. Pero nunca estuve tanto como en un panel, ¿cachai? 2 años. Yo estuve en la tele en los 2 años de CQC y después estuve en Animal Nocturno y ya no estuve más. De ahí hice un documental para Vía X, ponte tú, del Marco Enrique, como un docu-reality. Y como te digo, en la tele nada más, entonces yo siento que hay como una percepción de que yo estuve más en la tele, sí. porque
2 años de CQC que se vieron. Es que fue muy intenso esa etapa de CQC, po. Fue súper como la Imagínate, etapa una famosa. peleaba como el domingo contra Lost y contra Animal Nocturno. Era Heavy, como weón. quién salía primero, era bien heavy como esa cosa. Sí. Pero yo me acuerdo de que yo iba muy poco al Mega y trataba de verme súper poco, ¿cachai? Y como, de hecho, cuando me vi renuncié. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué Porque pensaste? no me gusté quién era, ¿cachai? No me gusté quién era yo, me encontré un tarado, me encontré bueno, me encontré todo lo que odiaba, ¿cachai? Entonces como que me encontré fome, y estaba en un mundo que en la tele que es como que vos decís como, oye, es que no me gusta mucho esto que estoy haciendo. No, weón, está genial, está la raja, weón, te hablé con eso, weón, está la raja, genial. Pasa heavy esa weá, sí. Entonces, es que tú estás metido en ese mundo tele y hay gente que se lo llega a creer, estáis mal. Pero espérate, ¿te gustaba ser notero? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo encuentro que ser notero es una pega súper difícil. A mí me tocó un par de veces, me pidieron ser notera para un matinal, que lo pasé como el loli y rechacé ese trabajo inmediatamente porque lo odié. Y después me pidieron otra vez para no sé qué, hacer unas notas y nunca lo disfruté. Y yo me acuerdo de ustedes, de ti, de Jean-Philippe, que también es amigo mío, ¿cachai? Y es un trabajo complicado, difícil, pero creo que si te gusta, tal vez súper entretenido. Por eso te lo pregunto, ¿cómo lo pasaba ahí? Mira, yo trataba de como, mira, si de pasarlo mal no te diría que como que lo pasabais mal como en CQC, ni de ningún motivo. A mí me gustaba mucho, yo vi el de Argentina cuando eras como más chico, estaba como en el colegio así y veía como el de Argentina a través de América, ponte tú, lo daban así como, o te llegaban en unos programas antiguos y todo eso, y obvio que a ti te impresionaba un poco, ¿cachai? Porque tú decías, oye, ¿sabéis que va por este lado? Y yo sentía que ese programa podía hacer un poco cosas que a mí me interesaba hacer, ¿cachai? O sea, me acuerdo un poco que los argentinos me dijeron una cosa, y lo he dicho varias veces, como que ellos me decían, ya, che, el programa corre a 100 kilómetros por hora, vos corres a 20, corre a 50 y vas a andar bien. Y al principio empecé a correr a 50, entonces como que hacía cosas que se me ocurrían a mí, pero algunos como de preguntas o chistes que se le ocurrían a ellos, yo también los decía, ¿cachai? Y después me daba cuenta que en la edición de las notas aparecían solas las cosas que hacían ellos y no las que hacía yo. Entonces, ¿sabéis qué? Eso fue como en la primera nota. Entonces ahí, ¿sabéis qué? Dije, no, voy a hacer la weá que quiero yo. Y ahí nunca más como recibí a alguien que me soplara, ni esas cosas, ¿cachai? No, bueno, esa es una de las gracias de lo que tú hiciste, yo creo, como notero en ese programa, que igual impusiste como un estilo o hiciste algo propio, ¿cachai? Que no era el argentino gritón. O sea, fue luchado, pero traté, ¿cachai? Como un poco de hacerlo, más que el argentino. Es que yo creo que la gente te recuerda también harto por eso, porque era distinto, ¿cachai? Que encuentro que es una gracia igual, ser distinto en la tele, donde hay pura gente que es como todo igual. Eso es lo que digo, mientras para ti sea como una forma de desarrollar algunas cosas, no sé, pues uno venía terminando, imagínate, venía en los 2000 así con Seinfeld, con una como camada de comedia y de comedia negra, imagínate, en el cine los hermanos Cohen, como te digo, el Paul Thomas Anderson, entonces como que había como una cosa como de comedia generalizada, una generación de Saturday Night Live brillantes, ¿cachai? Entonces tú decías, esta es la weá que me gusta, esta es la weá que me encanta por acá, veníais de una experiencia que en el Canal 2, Plan Z, le había ido la raja. Sí. Entonces como que tú decís como, oye, ¿sabéis qué? Vengo como con todo este nutriente cuando estaba en el colegio, quiero desarrollar esto en la universidad a través de mi carrera, ¿cachai? Y obviamente pasó eso como en CQC, tratar como de hacerlo lo que tú querías hacer en torno a ese tipo, como a esa beta como del humor que estaba como en ese momento, y poder hacerla, ¿cachai? Pero cuando, como te digo, a mí me pasado, estuvo un año, al año y medio. Como te digo, yo no me había visto nunca, me había visto obviamente en las notas en la sala de edición y todo eso, pero el programa yo no lo veía porque me da como, no sé, por un asunto como de tele que me da un poquito como de... Sí, porque da mono, pues da nervio. Y está bien no verse. Está bien no verse tanto también. Entonces como que no me veía mucho, y entonces me pasó que me vi
y me encontré que una weá asquerosa. O sea, me encontré todas las razones de la gente que tenía para odiarme y para encontrarme un saco weá, era como loco. Pero espérate, recibí muchos comentarios de que te encontraban un saco weá. Como No que sé, tenía ahí como haters, así como gente que era como payaso, como que te odiaban. Hay que más haters del programa, weón. Ah, de más, po. De más. ¿Cachai? Y hay gente que no entendía las cosas, y dentro de las cosas que también uno tiene que cachar cuando manejáis quizás algunos códigos, es que gente te va a entender bacán y otra gente que no te va a entender y eso. Claro, que de repente también lo que tú haces no es para todo el mundo, po, que no es tan transversal tal vez, en el sentido, por ejemplo, del humor, ¿cachai? Que es un humor que es particular, po, ¿cachai? Oye, Fernando, tenemos otro audio. Escuchemos qué es lo que nos dice el público. Ponele play, Martín. Hola, buenas noches. Saludos, Jani. Saludos acá, Fernando. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el gran programa del día de hoy. Está demasiado interesante. Y bueno, consultarle a Fernando que, como él hace un rato comentaba que le había tocado conocer la vida que tenemos que llevar las personas con discapacidad en Chile, por todo el tema de la discriminación, del morbo que se provoca por el tema de la Teletón, etcétera. Si él ha pensado en este documental que va a lanzar, en realizarlo en audiodescripción, que es una modalidad que se está realizando para las personas que somos ciegas, que es una modalidad, no sé si él maneja también mayor información al respecto, pero que es bastante interesante porque no nos deja a un lado en estos documentales, películas, series, que muchas veces están hechos de manera muy visual y uno queda, por decirlo de una manera, colgado, sin entender mucho de lo que se está mostrando, y que muchas veces esto que se está mostrando es bastante relevante para poder entender el documental en sí. Eso, espero se me haya entendido la idea. Un abrazo. Oye, un abrazo de vuelta. Qué buen mensaje, qué buena idea. ¿Lo habías pensado o no lo habías pensado? ¿Lo vas a pensar? Mira, que sabes que loco el audio, porque yo la semana pasada, dentro de estos visionados que he estado haciendo, se lo hice con una amiga y ella me habló precisamente del mismo tema. ¿Verdad? ¿Sabes? Como que hablamos del tema de como qué es lo que pasa con... Porque me dijo lo mismo, me dijo, sería súper interesante que gente toda pudiera tener acceso a esta información, me dijo, ¿cachai? Claro, que lo hagáis lo más accesible posible, sí. Ella estaba trabajando precisamente en el tema y yo le dije que lamentablemente en el cine y en el documental y en todo eso, el único tipo de ¿cómo se llama? La única tipo de forma que hay es son los subtítulos descriptivos para personas sordomudas. Entonces, que es como cuando salen los subtítulos y te dice claro, ese caption, sí, suena música, suena un piano, claro, sí. Exactamente. Y eso, ella me decía que no es suficiente, o sea, como que, ¿cómo hacer que, por ejemplo, hubiese lenguaje de señas en esto? Como que hubiera, como hablaba, audio descriptivo. Audio descriptivo, claro, para él que nos escribía y que en el fondo tiene que ver con la gente no vidente. Que o sea, cómo entonces puedes poder recibir esa historia que tú estás contando, que tiene toda la razón, pues muchas veces está muy basado en lo visual y con justa razón, porque ese es el formato. Pero ¿cómo entonces acercarlo a esa comunidad? Está buenísimo. Y ahí está, como te digo, el audio descriptivo es una de las formas, y precisamente fue como que precisamente mi amigo trabaja con eso y fue como me dejó dando vuelta totalmente ese punto, decir como... Ajá. Como decir, mira, pasan dos cosas. Lamentablemente, en un documental independiente hecho de esta forma, no te podías hacer cargo del tema totalmente. Como a nivel de cine, ¿cachai? Porque como que hay, como no sé, pues como siento que debería ampliarse la norma del cine en sí como una norma. Ya, ¿cachai? entiendo, que no dependiera necesariamente de los autores o de los realizadores, sino que fuera una cosa establecida como para las exhibiciones en general. Exactamente, mira, que es un poco lo que yo te... O sea, por ejemplo, yo siento que
ponte tú, el lenguaje de señas debería enseñarse en los colegios. De todas maneras. ¿Cachai? Como un ramo obligatorio. ¿Por qué? Porque de esta forma no hay discriminación con la gente sordomuda. Claro. O sea, básicamente, entonces ellos no se van a sentir discriminados. ¿Por qué? Porque están las facilidades normales en los cuales ellos pueden desarrollar exactamente la vida normal sin depender de gente que pueda hablar o no el lenguaje de señas. Te entiendo, sí. Es un poco lo que pasa con la discapacidad. Cuando tú tenés los elementos en los cuales una persona que está en silla de ruedas, que tiene alguna lesión cervical, pueda trabajar en un piso 28 sin ningún problema y que llegue exactamente igual, y eso implica también poner los muebles a la altura de él, o sea, que la arquitectura y todo eso, por eso digo, tiene más que ver con que el Transantiago tenga un lugar para silla de ruedas. Tiene que ver como el modo de funcionamiento en el cual la gente que tiene algún tipo de discapacidad se siente igual de normal. Es que esa es la mala comprensión de la palabra integración, po. Que la integración no es la cuota, po. No es un espacio destinado a con una figurita. La integración tiene que ser real, que tanto que sea que ni se note, o sea, que esté tan integrado que sea parte de nuestra vida, po, de toda nuestra vida. En este documental que dije que hice como en 2010, que salió para Sábado Reportaje, ¿sabéis lo que me contaba gente en silla de ruedas? Que de repente estaban en una esquina esperando a algún amigo y gente llegaba y les daba plata. ¿Cachai? O sea, a ese el gesto, ¿cachai? El gesto de la costumbre instalada, grabada en tu forma, de que entonces esa persona necesita caridad de tu parte. Exactamente. O sea, otras cosas que me contaban la gente en silla de ruedas, que como te digo, y ahí está el detalle un poco que tiene el Gonzo, que es como, por ejemplo, los taxis no les paran mucho porque básicamente saben que va a ser un cacho. Claro. Que no van a ser los hueones. Y que incluso no va a ser una carrera larga. ¿Cachai? Claro. ¿Cachai? Incluso va a ser una carrera corta que les va a traer poca plata y todo lo que estén. Entonces, ese experimento lo hicimos, estar parando taxis, y te juro que hubo como 15 taxis que pasaron y me paró el número 16. O sea, ¿Y ese documental que hiciste está disponible en alguna parte o fue? Está en Chile Inclusivo, creo que se llama la página. Lo subieron ellos. ¿Sabes que de repente ponía en Vimeo la salvia discapacidad y ahí te va a aparecer el... No me acuerdo. Excelente, para la gente que quiera verlo y buscarlo, entonces ahí está disponible. Es más como, tiene más un formato de reportaje, como de reportaje más que documental. Pero como te digo, también tiene las características de lo hecho Gonzo. Pero a lo que voy, que lo que decía, ¿cómo se llama? Auditor recién, que es como, de esta forma el resto de la gente va a poder entender al mismo nivel que todos lo entendemos, ¿cachai? Y ahí va el punto, ¿cachai? Entonces, es como te digo, es parte de las deudas pendientes, yo siento, que del cine y del área audiovisual, que la única forma que tenga son estos subtítulos que son para, que donde te dicen si hay un timbre, te dice ring abajo, ¿cachai? Ese tipo de cosas, pero no es suficiente porque finalmente termináis con un doctor. Oye, Fernando, te quiero llevar para otro lado, pero dentro de este mismo gran tema, que es lo que estamos viviendo este año. Es que hoy día, y un poco lo anoté porque pensé que se me iba a olvidar, hoy día leí un artículo que me pareció muy interesante, que establecía un término para describir lo que nos puede estar pasando ahora, que no es lo mismo que nos pasó al inicio de la pandemia, porque estamos en un momento que es más extraño aún, que ya no es, siento yo, como el de la primera perplejidad, o esa incertidumbre total, o esa ansiedad profunda, sino que ya hemos como avanzado un poco, pero aún así esto está muy lejos de terminar. Y hablaba de una palabra que se llama asedia. La asedia fue como una peste que tuvieron como un montón de monjes en la Edad Media, ¿cachai? Y que es la sensación, en este artículo lo describían como la sensación de que ya no te importe que no te importe. Como una especie de desapego, no apatía especialmente, pero como que toda la estructura de lo que te importaba se rompió, ¿cachai? Y esta weá se basa, te voy a dar la lata un poco, pero es que lo encuentro demasiado interesante, en un estudio de un filósofo acerca de la muerte, ¿cachai? Que dice que se basa como en la idea de que los seres humanos, igual tenemos la idea, a pesar de que sabemos que nuestra vida es finita,
de que hay un futuro donde como que el mundo va a sobrevivir a todo, ¿cachai? Que no vamos a ser nosotros, pero que va a haber gente como nosotros en este mundo, incluso gente que va a estar como, que puede ser nuestros parientes, digamos, y que todo lo que hacemos hoy día tiene sentido porque pensamos en ese futuro probable, ¿cachai? En ese como horizonte futuro, que, insisto, puede que sea ahora en 1000 años más. Y ahora estamos en un momento tan culiado y tan raro que no es que no sepamos si vamos a sobrevivir, porque yo creo que sabemos incluso que con pandemia el mundo va a sobrevivir a esto. Puede que nosotros no, pero el mundo sí, ¿cachai? Pero el rollo es como no saber ni siquiera cuándo va a terminar y luego, lo más importante, no saber cómo va a ser ese mundo cuando esto termine. Entonces, no saber cómo va a ser la economía, cómo va a ser nuestra sociedad, cómo van a ser nuestras relaciones, cómo va a ser nuestro trabajo, cómo va a ser estudiar, lo que hablábamos de los cabros que estaban en primer año, cómo va a ser enamorarse, ¿cachai? En esta nueva forma de vida que vamos a tener post pandemia. Y la diferencia que estos gallos establecían en esta como asedia, que se llama, es que en la Edad Media estos monjes se lo vivían solos, pues, ¿cachai? Pero que hoy día tenemos, como gracias a la globalización también, esta como idea demasiado clara de que de esta hueá salimos juntos, de que la solidaridad es demasiado importante y de que a pesar de que no podemos estar juntos cerca por el tema de la pandemia, justamente lo que se rompió es la estructura de lo que hacemos juntos. Y que hoy día estamos en un momento como en que no sabemos qué va a pasar después, cuando esto termine, cómo va a ser nuestro mundo. Entonces todo a lo que le dábamos valor antes está como reevaluándose, ¿cachai? No sé si se entendió todo lo que quise decir, pero lo que quiero preguntarte en el fondo es ¿qué opináis de eso? ¿Y qué pensáis que va como... ¿Qué es lo que creéis que tenemos que aprender en este rato? ¿Creéis que la humanidad va a aprender algo? Porque tal vez no aprendamos nada tampoco. Estamos revalorizando cosas, ¿te hay sentido así? Como que todo lo que hacía ahí antes y que tenía N sentido, ahora no tiene tanto sentido. ¿Cómo creéis que va a ser después? No sé, no tengo una pregunta concreta, solo quería como pelar el cable con lo que leí hoy día y preguntarte qué opináis. Mira, que tiene mucho que ver, o sea, también yo agregaría también dentro de como acostumbrarnos a ciertas cosas, o sea, no hemos acostumbrado a que haya 60 muertos todos los días. Uh-huh. Eso tipo de cosas yo también las encuentro que son súper decidoras dentro de quizás lo de la sedia que hablaba y todo eso, pero como que siento que dentro de como una realidad post-COVID o dentro del mismo COVID tan larga, pasa un poco como con el body count de las guerras, que en el cual tú decías, estamos bacán porque el mes pasado teníamos 2.500 bajas en la guerra y ahora estamos teniendo solo 500. Entonces, ese tipo de cosas yo encuentro que son para mí súper complicadas y como de... Yo no cacho mucho para dónde va esta cosa, o sea, yo creo como que me sentiría incluso medio chanta si es que dijera para dónde va a ir. Yo no tengo idea, lo único que sé es que hay una angustia prolongada, hay también como decís tú, que no me importe que no me importe. Ya no me importa que no me importe tanto, como... Como te digo, tiene que ver mucho como con las relaciones, tiene que ver mucho como que... no sé, qué tanta importancia tenían ciertas cosas y que otras no, pero también, como te digo, más que todo tiene que ver como... A mí lo que más me pasa como con esto es como que nos acostumbramos, los seres humanos nos acostumbramos a tantas cosas, ¿cachai? Que eso a mí es lo que más miedo me da. ¿Cachai? Porque... Como que nos adaptamos demasiado bien y que como que no... Sí, porque lo mismo que te digo, como con la pobreza, nos acostumbramos a venir del aeropuerto por la costanera norte y que hayan poblaciones callampa, ¿cachai? Y que esa sea la vista. ¿Cachai? Claro, que ese sea el paisaje, que es parte del paisaje. Exactamente, nos acostumbramos a que la gente que viene de Haití tenga que hacer los peores trabajos de primera línea de trabajo. Entonces como que nos acostumbramos a que hayan abusos policiales, ponte tú, y que no pase nada. Nos acostumbramos a que... A la impunidad en ese sentido, claro que sí, de los empresarios, de los políticos, de la corrupción, sí. Nos acostumbramos también a que, no sé, pues a que hayan clases de ética para la gente, nos acostumbramos... Entonces, eso a mí es lo que me da más susto el COVID.
como nuestro alto nivel de acostumbramiento en esta sociedad más quizás más neoliberal, pero como estos niveles de acostumbramiento a decir, oye, ¿sabes qué? Te acostumbraste a que pasara esto. O sea, por ejemplo, te digo, situaciones horribles en las cuales uno se da cuenta que en sectores de más escasos recursos no tienen conciencia que ellos cometen violencia intrafamiliar. Porque es la puerta para adentro. Sí. Y lo que pasa en la puerta para adentro es como que esto está establecido un poco. Y porque está normalizado como una dinámica de coexistencia nomás. No hay como una claridad de que esto es, y eso pasa mucho con las mujeres que son agredidas, po. Es parte de la dinámica de relacionarse, desde lo que vieron con sus padres, desde lo que han vivido con sus familias. No hay... entonces cuando alguien les dice como, oye, pero esta relación está mal, es tóxica o te están pegando y esto no está bien, es que no conocen otra cosa también, pues, y eso es muy difícil. La situación de salir de ese círculo de violencia es muy difícil. Sí, pues entonces como que nos acostumbramos a la situación de abuso de a tal nivel que siento que, o sea, el nivel de abuso es tal que recién lideraron lo del 10% de FP cuando desconfinaron la mayor parte de Santiago. Entonces la gente estaba con plata en el bolsillo. Pero y recién en vez de haber pasado, haber hecho lo de la AFP en abril, donde todos estábamos bien, como bueno, nos desinfectábamos la nariz cada 4 días, o sea, desinfectaba y hasta el plátano que te comías y que estábamos todos obedientes al principio y toda la gente en Chile fue al principio, todos, transversalmente. O sea, la gente transversalmente, o sea, si es que hubieran hecho las medidas en ese momento hubiera sido totalmente distinto. Entonces, un poco volviendo a esta como acostumbramiento, nos acostumbramos un poco a tanta cosa que siento que también como, sorry como tocarlo del documental, pero siento que el documental tiene esa parte que son como varias piezas que están separadas, que si tú las veis separadas te voy a acostumbrar, pero si la veis en una pieza toda junta decís, concha madre. Esta guay heavy, sí. Está pasando algo, ¿cachai? No es que tú veis como, oye, esto pasa acá, pasé por acá, es como, wow, pasa esto otro, y sigue pasando, y sigue pasando. Entonces, creo que a mí la dinámica del body count es la más peligrosa que puedo llegar a ver, que es la dinámica que tuvo el gobierno de Estados Unidos para la guerra de Vietnam. ¿Cachai? Entonces, eso para mí es como lo más peligroso de parte del COVID. No, y de hecho ahora está heavy, porque ahora estamos con números iguales o creo que incluso un poquito peor que cuando comenzaron las cuarentenas. Y este lunes salen casi todas la única comuna de la región metropolitana que va a quedar en cuarentena es Renca. El lunes va a ser un super lunes, pero del terror, de la marcha de la muerte. Porque van a salir todas las comunas de cuarentena y va a quedar la mansa zorra. Y piensa que la semana pasada fue el 18, donde nos costó 10 días entender el plan del Fondéate en tu casa y obviamente se relajaron las costumbres y bueno, esto lo vamos a ver en 2 semanas más, vamos a tener el manso zorral, yo creo, perdonando la expresión. ¿Qué pasa algo que tiene que ver con, creo que se hizo tan mal que yo siento que no hay forma de arreglarlo en este momento. En serio. Te creo, o sea, te escucho y creo que pienso un poco lo mismo, pero me da terror pensar lo mismo. Como que se hizo tan mal que, como te digo, o sea, aguantar 5 meses confinado, con 5 meses de deudas de arriendo, con 5 meses que no te llegó el aporte, que tú tuviste que ir, ¿cachai?, a tal lado y que no te dieron la cuestión y que en internet te dicen esta cosa y que más encima tú veis como que wow, somos los campeones, somos los mejores, estáis con una cuestión, con una rabia contenida, estáis con pocas lucas, estáis con hambre, estáis con deuda, estáis con todas esas cosas. Si esto hubiera sido al principio, hubiera sido totalmente distinto. Hubiera sido como, loco, la hacemos corta, le hacemos caso a la sociedad científica, a los estudiosos, a las universidades, todo este lado, se le hace, todo este panel de expertos se le hace caso, ¿cachai? Y listo, tenemos esta cuestión, lo terminamos acá y listo, porque justo en este momento la gente está súper obediente. Pero después de 5 meses eso es incontrolable, ¿cachai? O sea, perdón por la cuestión, es incontrolable. Yo no le tiro para nada la culpa a la gente que sean porfiados. Es incontrolable, es como una condición humana de ser gente en sociedad, de como vernos, de salir, y no te digo como de esa cosa que le gusta al neoliberalismo, de como de
que la normalidad significa que tú volviste a consumir, ¿cachai? Como claro, que hay una que es el sinónimo para ellos, sí, que se reactive la economía. Exacto, cuando tú ya volviste a consumir, y es una cosa que es lata porque para la gente que vive dentro del neoliberalismo, ya se le metió en la cabeza que eso es una normalidad. O sea, cuando Exacto. estás pensando ir a comprarte una zapatilla, es que ya estás viviendo en un mundo normal donde los zombies no te están persiguiendo. ¿Viste ¿Cachai? las imágenes de Falabella de Independencia ayer, que era como un Black, como esas ventas que hacen en Estados Unidos, Black Friday, no sé cómo se llaman, cuando la gente entra como en hordas? Bueno, era gente entrando a Falabella a comprar. Y claro, también es muy fácil juzgar desde el lugar, que pasó también en Independencia, pasó en La Vega, muy fácil juzgar de decir como los porfiados que van a comprarse zapatillas. Y es como, weón, también hay gente ahí que necesita comprar cosas, que no se ha comprado ropa, que necesita vivir, que weón lleva 5 meses encerrada, que su salud mental también está sufriendo. O sea, está todo encadenado una cosa con otra. Y finalmente, mira, fue todo tan tardío que, como te digo, ya yo siento que no tiene como, o sea, dentro de mi expertise nomás, de haber investigado esta cuestión durante un rato nomás, ¿cachai? Pero yo lo que siento es que como que fue todo tan tardío y tan mal hecho y tan con una falsa soberbia y toda esa cosa, que yo creo que ya no tiene vuelta un poco, porque se llegó a un estancamiento, pero un estancamiento con 1.500 casos diarios, ¿cachai? No hay que hacer un estancamiento con 200. Entonces, eso es lo que pasa un poco. Y eso tiene que ver un poco con el punto de vista como que se vio acá, que fue súper epidemiológico, que era como ventilador mecánico. Muy centrado en la cosa hospitalaria y no en la salud pública, y no en la salud primaria, básicamente, sino en los insumos de las clínicas también y de los hospitales, pues, y los espacios riesgo, que es vergonzoso también. Pues. Mira, hay unos como escritos históricos después de la peste negra, en Europa, donde se muestra que, bueno, los cambios que hubo ahí, ponte tú, fueron que se mejoró todo el sistema sanitario, alcantarilla, también como mejora sanitaria, agua potable, no agua potable, sino que como que a nivel de sanitización de Europa fue como súper grande, pero de la cantidad de millones de muertos que hubo, no solo están considerados, que es un punto que es importante, no solo están considerados los muertos epidemiológicamente por la peste, están considerados la gente que se murió de hambre, está considerada la gente que sufrió incluso algún homicidio por otra persona que estaba con hambre matando a esa persona, porque son efectos indirectos de la enfermedad. ¿Cachai? De todas maneras, sí. Entonces, por eso tú no podés ver una enfermedad con solo criterio epidemiológico. ¿Cachai? Entonces acá se vio como el experto del epidemiólogo, ¿cachai? Hace esto y listo, estamos. Y como te digo, se hizo tan como tardío y tan mal y como que... O sea, el problema es que se sigue haciendo así, si que hubo cambio de ministro no significó mucho al final. Entonces yo como que te digo, como que yo no sé si haya mucha vuelta de alguna medida que sea realmente efectiva, porque vaya a encerrar de nuevo a toda la gente que lleva encerrada 5 meses. Ahora, espérate, ¿tú vas a votar el 25 de octubre? Obvio. ¿Y qué crees que va a pasar ahí? Obvio, gana el rechazo. En el sentido de, pues son muchísimos, son mayoría, es sabido. En el sentido de cómo, claro, es indivisible la pandemia de lo que está pasando con la crisis social y sanitaria, para mí, por lo menos son lo mismo, pero ¿qué crees tú que se viene ahora en el proceso constituyente, en la eventualidad de que gane el apruebo, en el fin del gobierno de Piñera, eventual también, que por Dios que queda, que no se acaba nunca? ¿Cómo veis Chile y este cambio que está empezando a ocurrir? Ojalá. Sí, mira, yo siento que somos un país bien amarillo, donde todavía se tiene que, si hay un candidato que se llama como comunista, hay gente del Partido Socialista que le tiene más miedo a un comunista que a Lavín. La cagó, impresionante esa weá. Entonces, como que en ese sentido me asusto porque siento que la élite política lamentablemente se termina agarrando todos los espacios. Y que la gente que pertenece a otros estratos se los terminan convenciendo y metiendo, que es como el caso de Desbordes, ponte tú.
Imagínate el caso de Desbordes, si es que hay un estallido social nuevo, va a tener que sacar a los pacos y todo eso, violación a los derechos humanos, y él va a ser la máxima autoridad de defensa del país. O sea, Desbordes le cagaron la carrera política. Absolutamente. Pero él se la cagó porque quiso también. O sea, ya te la cagáis si es que eres militante rene. Te la cagaste solo, ¿cachai? Pero como que, eso es lo que voy, ¿cachai? Como que eso es lo que pasa. Entonces, lo que me da susto a mí es del proceso constituyente ese, como que hay que tener mucho, mucho ojo. Y ¿sabéis cuál es la forma primera de no tener, de que haya mucho, mucho ojo? Es que sea el resultado así lapidario, un 80-20. Así. Claro, que la weá sea un guaracazo. Así. Porque eso es la peor CACEN, la peor encuesta para el gobierno, porque es una encuesta real. Sí. Entonces yo siento que hay que, o sea, yo lo hablé también mientras hacía el documental, que no estaba, porque no era tema del documental en el sentido como de que vaya a votar tú, pero dentro de las personas más jóvenes que están con problemas de decir, incluso yo no creo en el apruebo, yo les decía que por último, ese cliché de los que somos más viejos, como que votar es una forma de protestar también, pero pasa una cosa que es como, hay que esta sea la mayor encuesta en la cual se diga, loco, esto es lo que opina el pueblo, porque yo encuentro que si hay un 60-40 es una derrota. Se sigue manteniendo los parámetros sí el no. ¿Cachai? Con mayor o peor diferencia. Si acuérdate que Frey salió como con 58%, una cuestión así, ¿cachai? Si era como... Entonces, por eso estoy diciendo, pasa algo que para mí es fundamental. Se tiene que ganar por un 80-20. Sí, tiene que ser una mayoría, o sea, tiene que reflejarse ahí, po, todo lo que hemos visto y vivido y conversado tanto, po. Exactamente, yo creo que por ahí va primero la mano y segundo va por llegar y decir, oye, ¿sabéis qué? Acá se da un vuelco tremendo como en una constitución de cambio de país que no sea asistencialista, donde tenemos empresarios que están en la lista de los Forbes y que tenemos niveles de impuestos que son vergonzosos, tenemos como empresarios que siempre están como al borde de todas las cosas de los planos, o sea, como que sí cumplen las normas sanitarias y por ejemplo, ambientales, pero siempre en el borde. Y si es que siempre en el límite, sí. De los mínimos que le exigen, ¿cachai? Como que y siempre las van corriendo ese mínimo de a poquito. Y ese es como el empresario chileno, el empresario fijado en los recursos naturales, que son recursos naturales que le pertenecen a todos los chilenos. Entonces, como que en ese sentido yo creo que sería una constitución que debería como sincerar cuál es el país que estamos y cuál es el país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos? Sí. ¿Y cuál es el discurso? Porque el discurso que se ha establecido es el discurso de la élite, ¿cachai? Y es muy fácil para quien no es de la élite poder llegarlo. Si hasta bueno, es que por eso ahí está todo el tema de que la Convención Constitucional sea realmente con participación de independientes. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Cómo se le facilita entonces a los independientes que se inscriban? No necesariamente al alero de un partido político, sino que hayan listas de independientes, que las firmas se puedan juntar, porque hay que ir a un notario en una pandemia. Está todo muy atrás mano también, ¿cachai? Está todo muy difícil y eso también es un poco la historia de un país, porque no sé, O'Higgins hizo la Alameda para la élite, ¿cachai? Hizo la Alameda de las Delicias para que la élite pudiera pasear, para que la aristocracia pudiera pasear, porque quería pertenecer a la aristocracia. Claro. De hecho, hacía todos los cuadros como que era mucho más grande, y analizando el traje de O'Higgins que está en el museo, él medía 1,54 m, ¿cachai? Entonces, estamos hablando de un país donde históricamente la gente está diciendo, oye, yo me llamo Claudio tanto Hohenzollern porque claro, mi tatarabuelo de tal lado era alemán y llevan costumbre alemana. Entonces, como te digo, hay cosas tan arraigadas que son... Venimos como de un origen de aspiracional tremendo, sí. Y lo peor es que es tremendo, o sea, como que es una cosa que yo lo hablo con toda la gente y lamentablemente todos lo tenemos establecido. Tú habláis dos palabras con cualquier persona y tú y la otra persona saben al tiro de qué lugar de la sociedad pertenecen. Sí, claro. Y te preguntan en qué colegio estaba ahí y si veraneaba ahí en algún lugar y la endogamia es una weá impactante, po. Por eso, entonces, y eso se estableció como norma. O sea, yo conozco a gente que se cambia de repente
cosas para no parecer el origen que tenían, ¿cachai? Hay una parte muy buena en tu documental, sin querer hacer spoiler. Yo conozco personas que se ponen, que siempre se presentan con el primer y segundo apellido porque el primero no les gusta. Bueno, hay mucha gente que le inventa un guión al primer y segundo apellido para hacerse un apellido más largo, es una ridiculez. Y lamentablemente eso es autodiscriminarse. Eso es caer en el juego del resto. Hay una parte muy buena en tu documental que sale ese cuadrito de los apellidos, que me impactó mucho. Que te dice, y uno además secretamente se revisa, de si hay un grupo en un lado izquierdo de la pantalla con los apellidos como donde es más común tener profesiones tradicionales como abogado, doctor, no sé qué, y hay otro grupo de apellidos que corresponden a otros oficios o profesiones y por lo tanto también a otros estratos económicos y sociales. Y la persona que está hablando en el documental dice, entonces, bueno, tú trata de ver dónde conocís más gente, si en el lado derecho el grupo de apellidos derecho o el grupo de apellidos izquierdo, y claramente vas a saber a qué lugar perteneces. Y uno ve la weá y dice, oh, qué heavy. Más allá de la imagen, es más allá de la imagen que tú querés proyectar. Exacto. Eso es muy, muy heavy. Eso es. Oye, como... Fernando, perdona, es que vi a tu perro recién. Capitán Chubasco está bien. No es porque quiero dejar de hablar del documental ni de todo lo interesante que estamos hablando, pero también me interesan algunas cosas de tu vida personal, como por ejemplo ese perro. ¿Lo adoptaste ahora? ¿Lo adoptaste en pandemia? Sí, y está chillando, pero yo creo que está que se mea, quiere que lo saque ahora un ratito. Nos quedan 20 minutos de programa. No, sí, quedan 15. ¿Aguanta? Ojalá que aguante, bien portado. Podemos ir a una canción también y lo sacáis a hacer pipí. Y volvemos. Un rato acá afuera, a la vereda, un rato que haga sus cosas. Pero mira, ¿sabes qué? Lo adopté ahora en pandemia, ¿cachai? Yo tenía hace harto rato ganas de adoptar un perrín, ¿cachai? Y pasó que también durante el documental caché como a gente que estaba haciendo labores de súper importantes con los callejeros porque también, o sea, hay muchos temas que pasan en el COVID que, como digo, son el detalle. O sea, por ejemplo, durante un rato no hubo pasta base en la calle. ¿Cachai? ¿Durante un rato cuándo? Durante la pandemia, ponte tú. ¿Cachai? Ya. Cosas que yo averigüé dentro de gente que eran consumidores, no había pasta base en la calle, ponte tú. ¿Cachai? Como no había mano. No había mano. Ya. ¿Cachai? No había mano, ¿cachai? Entonces, en algunos momentos, como te digo, hay cosas tan de detalle que van pasando, y dentro de eso también son como esto, no había pasta base, ¿qué pasa con los perros en situación de calle? ¿Qué pasa con todo esto? O sea, hay una cantidad de cosas que pasan que están como ocultitas y que no nos enteramos mucho. Entonces ahí pasó que yo quería adoptar hace un rato, yo era como vivo de un perro que tuve durante mucho tiempo, que era un gran danés, que me acompañó mucho rato de la vida, y se murió como en el 2013, ¿cachai? Entonces dije, para mí fue súper difícil volver, yo dije, no voy a tener un perro nunca más en la vida, ¿cachai? Y ahora fue como, oye, sé que lo voy a tener de nuevo, y ahora el Capitán Chubasa es parte importante de este hogar. Y me ha pasado comentar con gente porque mucha gente ha hecho cosas comunes en este periodo, como, no sé, tener un huerto, aprender a bordar, hacer pan de masa madre y todos esos esnovismos maravillosos de la élite. ¿Ah? Que el otro día vi como un video de los COVID stereotypes, como los estereotipos. Los COVID stereotypes, la gente que está haciendo yoga, los que estamos haciendo pilates, claro, yo calzo con varios estereotipos también. Uno de esos estereotipos es adoptar un perrito o un gatito, una mascota. Y también ha pasado que ahora gente me ha comentado que está criando como unos niños índigos de la pandemia con esos animales, porque van a crecer sus primeros meses con mucho apego a sus dueños, y después yo no sé cómo los vaya a soltar, porque ese perro va a ser pero así, es tu hijo real, salió de tu vagina, es un perro que salió de tu vagina, Fernando. Sí, y también pasó, mira, mi hermano es veterinario y me dijo también que pasó que mucha gente que adoptó perros los abandonó. Porque nunca había tenido perros, nunca había tenido mascotas. Ya, y como una necesidad emocional, quiero tener un perrito y después se le fue en collera. Y como que, ya, qué rico tener el perrito, pero nunca habían sabido cómo tener un perrito. ¿Cachai? Gente culiada, bueno. De repente les creció mucho y tenían el departamento muy chico. Te estoy hablando de casos así, o sea, te estoy hablando de casos que gente que
Qué heavy. Perdón, han habido perros abandonados y le encuentran el chip y llaman al dueño y el dueño dice, no, yo no lo quiero vuelta. ¿Cachai? O sea, a ese nivel como que te estoy hablando, sí. Pucha, finalmente yo siento que la pandemia en general sacó como lo mejor y lo peor de todo, ¿cachai? Como del sistema, de la gente. Yo también, o sea, como que una de las cosas que yo creo que era como heavy era ver esos carteles de gente que tenía personal de la salud trabajando en su edificio y que les decía, oye, no ocupie el ascensor, por favor. ¡Ay, esa weá al principio era impactante! Sí. O sea, ese tipo de cosas yo la encuentro que hablan de gente que está o sea, habla primero que todo de un nivel de educación muy bajo, sí. De un Chile que está muy mal educado a nivel general, y ahí tú te das cuenta por qué la educación gratuita de calidad se da en esos detalles, ¿cachai? Exacto. ¿Por qué juntarnos y unirnos? Porque también se da un poco en esos detalles. ¿Por qué no al individualismo? Porque se da en esos detalles. O sea, incluso te apuesto que en las juntas de vecinos había gente que apoyaba a la gente que puso el cartel. No me cabe ninguna duda. Y pasó también con, por ejemplo, con los conserjes en muchos edificios. Que mucha gente no... Hubo edificios muy bacanes donde como que la gente se turnó para que los conserjes no fueran a la pega. Y otra gente que reclamaba porque es como que es su deber, como atenderme, abrirme la puerta. Me estás hueveando. En el momento en que estábamos todos realmente friqueados con esto, ¿cachai? Sí, se ve la miseria del ser humano, se ha visto también suceder como muy, muy desnuda, ¿no? Sí, o sea, sale totalmente, o sea, salió como el verdadero yo con el reality, ¿cachai? Yo siempre... Claro. Es como, yo no vine a ganar amigos, claro. Y pásalo, porque si veis la dinámica reality, ¿qué es lo que pasa? En las 2 primeras semanas tú veis unos personajes porque ellos cachan que hay una cámara, están atrás, ya se le olvidó la cámara. Exacto. Aparece la personalidad verdadera. Es lo que yo siento que pasó desde el estallido y con el COVID. Hay mucha gente que se le olvidó la cámara y empezaron a salir comentarios de odio, empezaron a validarse como comentario valiente, a validarse que es un comentario como de la intolerancia tremenda, que es un comentario súper rechazo en ese sentido, pero como que salió esto y mucha gente diciendo, oye, pero ¿por qué no nos dejan hablar si todos tenemos derecho? ¿Por qué? No, claro, en nombre de la libre expresión, claro, como esa weá pero si todos tenemos derecho a opinar, pero distingamos qué es lo que es una opinión de un discurso de odio, entonces, po. O sea, mira, a mí me pasó una cosa que también pasó como al principio del COVID, un poquito antes que llegara todo, hubo discursos racistas contra un jugador de fútbol, y él en la conferencia de prensa cuando se fue, porque salió puteando realmente y los compañeros le dijeron, loco, quédate acá, se quería salir de la cancha, se quería... Él en su conferencia de prensa dijo algo como súper valioso, que dijo, este es el momento, que yo también lo he escuchado antes, pero lo dijo de una forma muy buena, dijo, este es el momento de ser intolerante con la intolerancia. ¿Cachai? Porque hemos sido tolerantes, creímos que ser tolerante era la movida, como de, ya sabes que, ¿para qué voy a opinar mal? Igual es mi amigo, aunque habla a favor de Pinochet, la cuestión, pero ya está... Bueno, no, llegó el momento de ser intolerante con eso. Toda la razón. ¿Cachai? O sea, estamos en un momento porque al no ser intolerantes abrimos esta puerta. ¿Cachai? Bueno, más allá de como decir un miembro de la sociedad del fútbol, ahí también te habla como la educación de calidad en todas partes, ¿cachai? O sea, ¿qué pasa también? Que es muy loco el ejemplo de Chile, como que se habla un ejemplo capitalista, pero en el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, hay educación gratis. La mayoría de la gente va a los colegios públicos. Es el país más capitalista del mundo, entonces... Sí, pero también los hueones tienen un discurso libertario espantoso, o sea, lo que estamos hablando de la libertad de expresión, ¿cachai? Tienen como una cosa de la defensa de las libertades individuales, pero como demasiado. No, pero que más allá de como ese otro lado de Estados Unidos, estoy hablando como que incluso como que en el país más capitalista la educación pública es la mayoría. Y la gente elige llevar a su hijo a los colegios públicos que quedan cerca de la casa. Y no. Chile. Porque somos una pésima copia de eso incluso, po. Oye, Fernando,
Perdona, es que tengo la última pregunta para ti, porque ya nos estamos acercando al final del programa. Y para que... Sí, dime. Una pésima copia. Yo sabéis que lo que se habla en los libros y todo, que fuimos un experimento que Sí, después po. otros países copiaron. ¿Cachai? Una especie de laboratorio, como de ratones de laboratorio. Eso fuimos. Ya, eso era. Sí. Bueno, y eso es producto de todo lo que estamos viviendo, pues. Si la Constitución, y yo de repente pienso en Jaime Guzmán, weón, y digo, este weón era realmente como el malo de la película, pero un malo perfecto. Porque por Dios que nos dejó como atrapados en una weá que nos ha costado demasiados años salir. Que- Oye, mi última pregunta era bastante más anecdótica que todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que más echáis de menos de antes de la pandemia? ¿Qué es lo que si pudiera y te dijeran mañana como esta weá se acabó? Como mañana te llama alguien por teléfono, me prendís la tele y dicen, es oficial, se acabó el coronavirus, así mágicamente. De todas las cosas que hacíais antes o que volveríais a hacer, ¿qué es lo que haríais mañana, cachai? Jugar a la pelota. ¿Verdad? ¿Y no hay podido ir a jugar a la pelota? No, po. No, Nada. nada. ¿Y eso es lo que más echáis de menos? Puta, me gusta mucho, yo creo que me gusta más que mi trabajo. Pero eso, o sea, no te diría, puta, quizás jugar a la pelota es lo que más podría como... Bueno, que también jugar a la pelota implica no solo jugar a la pelota, pues implica, me imagino, también ver a tu amigo, ahí hay una situación, o sea, ir a jugar a la pelota. a la liga, no, ir a jugar a la liga el domingo, 9 de la mañana, un día de julio, donde el pasto está con una escarcha, loco, te caís, caerte en una estalactita. Ya. Y llegáis, no a las 9, sino que llegáis a las 8:15, esa weá es que te gusta mucho, ¿cachai? Entonces, eso es- no te digo yo, te estoy diciendo que te estoy transmitiendo de la mayoría de la gente que juega como en liga a nivel amateur. Eso es, ¿cachai? Entonces tiene que ver como, más que juntarse, o sea, es una cosa que, puta, Una tú tenés- necesidad. no sé, pues yo tengo los zapatos de fútbol en la maleta del auto, ¿cachai? Mm. Entonces, tenía el bolsito de la liga el otro día preparado la noche anterior, ¿cachai? Entonces, a eso es lo que voy. Sí. Eso echo mucho de menos como a nivel hiper naif y superficial, ¿cachai? Pero lo echo de Pero menos. se extraña, sí lo entiendo. Caleta, ¿cachai? O sea, veo gente jugar fútbol así de repente en, no sé, pues que se juntan en Las Condes, así, partidos 5 por lado, o que te no, está la raja, así como, pero me haría susto en este momento también, como que me pasa una cosa, que es como lo que decís tú, sí en el tiempo normal, pero ahora como que, como dentro de las cosas que han cambiado, es como que, como, no sé, pues, es tan válido subir un plato a Instagram en este momento, ¿cachai? Como... Claro, también uno ahí va a ir priorizando también. O sea, yo lo que más echo de menos, ponte tú, ir a la playa, ¿cachai? Como que echo demasiado de menos ir al mar. Pero pudiendo haberlo hecho, no voy a ir, pues, ¿cachai? Porque es una necesidad mía de espiritual, de entretención, de dispersión. No es porque mi familia vive allá, no es porque tengo que ir a cuidar una casa que tengo. Entonces, en el momento que se pueda ir, no voy a ir cuando pueda ir, cuando no sea... Porque no es una necesidad vital, aunque sí lo es, pero no lo es, ¿me entendí? Entonces, bueno. Hay que dar una cosa, somos los seres humanos gente que vive en sociedad y eso como que yo siento que más allá que una gente sea más ermitaña y menos ermitaña, es parte de, ¿cachai? Como de relacionarnos, o sea, ponte tú lo que creo, no sé, pues las lindas relaciones que se generaron a través del 18 de octubre, dentro de gente que yo siento que se generan relaciones maravillosas porque te empezaste a volver a juntar con gente que tú creíste que no habías tenido muchas relaciones. Tú decís, oye, ¿sabes qué? Con esta persona que éramos compañeros en tal lado, es que estamos con hartos puntos en común, estamos con visiones tanto, y también de separarte de otra gente. Te iba a decir lo mismo, sí. Esas dos cosas, yo siento que los vínculos, y yo te diría que ahí es donde más yo tengo como esperanza, que los vínculos que se generaron durante el estallido social fueron maravillosos. Y te estoy hablando más del vínculo que los hinchas de la U con los del Colo estén protestando en el mismo lugar. Estoy hablando de vínculos, de cercanía, de juntarnos, de mirarnos, de que te ibas a una marcha y te encontráis con otras personas y veíais como
vamos, no Sí, sé, es pues como que cierto. está Es cierto. este vínculo, yo siento que en el COVID lo dejó mucho más estrecho, ¿cachai? Se han fortalecido. Yo creo que Totalmente. los vínculos es un gran tema de todo este periodo, estallido social incluyendo COVID, o sea, porque para mí en realidad está todo junto. Y Los que tiene vínculos y mucho que la ver con eso, sí. o sea, Con las comunidades, con recuperar esa manera de relacionarse desde ese lugar también. y sí, o sea, imagínate en el documental también, bueno, por razones también de jugar a la pelota, no sé, pues yo juego a la pelota con el Felipe de los CAF del Cómo se hacía a Felipe y digamos, en colaboración pusieron una canción para el COVID, para el documental. Sí, caché. Camilo Salinas, que es el Pirlo, conocido como Pirlo. También Camilo Salinas hizo música para el documental, ¿cachai? El Gonzalo Yáñez, que también yo juego a la pelota con él y que hemos tenido relación de Oye, amistad. pero puros amigos míos también, ¿no? Demasiado amigos en común. ¿Cachai? Entonces, Aquí por eso, está endogamia. en endogamia, sí, los privilegiados. Por eso, ¿cachai? Pero pasa algo, entonces hay una situación de como de colectivismo que yo siento que ojalá, más allá de aprovecharse y romantizar ese capital social que existe en Chile, que la élite igual se aprovecha mucho, porque la élite sabe que si acá estamos acá, los chilenos no ayudan, el Chile se ayuda, ¿cachai? Y eso es un capital social del cual se aprovechan. Pero más allá de ese capital social, yo siento que el vínculo que se mantiene de volver a hablar con tu vecino, de compartir cuestiones entre todos, eso que se volviera a recuperar en Chile, yo creo que es un punto. Que se mantenga, sí. Como ese Chile que uno escuchaba de antes, donde la educación era gratis, donde la gente se conocía entre sí, donde quizás había mucho más pobreza y por eso la cuestión era así. Sí, estamos hablando que Chile en la época de Frei Padre creo que era el segundo o tercer país más pobre de Latinoamérica. ¿Cachai? O sea, igual también tiene que ver este desarrollo como el vecino nuevo rico que construyó la casa gigante Totalmente. que ahora con los vecinos y que ojalá tuviéramos una franja de Chile y que viajara esa franja de Chile y se pegara a Europa, ¿cachai? Entonces, pucha, tiene que ver mucho como con ese país construido y eso lamentablemente ha sido el discurso de la élite, si no hay que ponerse como grave ni eso. Entonces, no sé, pues como de que uno hable así y te digan resentido, o que uno hable así y te digan comunista. Entonces, como que eso es lo que yo siento, o sea, es una cuestión que entiendan, hasta la derecha europea encuentra que la derecha latinoamericana de los países neoliberales es como son como unos verdugos para ellos. Es como que plancha ser de la derecha chilena, francamente. Oye, Fernando, para que la gente esté enterada del documental, de cuándo sale o que te sigan en tus redes o... Mira, en mi Instagram, @flasalvio, ahí vamos a estar comunicando. Igual vamos a hacer un Instagram y vamos a hacer trabajo en redes sociales con el documental Distancia Social. Perfecto. Pero este jueves va a haber como un preestreno del work in progress del trabajo, porque yo como digo, siento que es súper necesario que antes del 18 de octubre de este año y antes de la votación del plebiscito sea a conocer este tema dentro de nosotros. Más que todo como que muestra una cosa donde están como varias piezas del rompecabezas unidos. Entonces en Sube la Radio va a estar esta función el próximo jueves, creo que desde la 1 de la tarde va a estar liberado durante ese día. Perfecto. Así que me encantaría que la mayor cantidad de gente lo pudiera ver. O sea, como que Bacán. me encantaría eso porque, como te digo, como que mi pregunta fue como, mira, pasa algo, de los que estaban en la calle para el estallido social y para el COVID, le aplaudían a los bomberos, aplaudían al personal recolector, aplaudían al personal de salud, pero de todas las carreras profesionales veían un periodista, lo pifian, ¿cachai? Sí, po. Sago hueá, mentiroso, la hueá, todo eso. Entonces yo siento que una de las cosas fue como, a ver, desde mi lado como realizador, comunicador, la cuestión que sea, ¿cuál es el aporte que puedo hacer durante este periodo? Y sentí que el aporte era hacer el documental, ¿cachai? Como decía, es el momento de los periodistas deberían haber estado en la calle, si eso es lo que yo sentía. ¿Cachai? Como que la prensa general y el periodismo, no el periodismo que sale, anoche salimos con carabineros a ver el toque de queda cómo era.
¿Cómo cresta vaya a denunciar los abusos policiales si en la noche anterior saliste aliados con ellos? Sí. No podí. No se puede estar Entonces, de ese lado y denunciar nada, en verdad. No es periodismo, para que la gente tenga como muy claro, salir con los pacos en la noche a ver qué es lo que pasa a la gente, son estos programas como Los Más Buscados de América o Cops de Estados Unidos, que son shows, y tú sabes cómo funcionan los shows, Jani. O sea, son programas que están con libreto, que tienen esta guada, tienen lo otro, que espera hay algún clímax donde queda alguna cosa y todo eso. Y donde se busca un efecto, sobre todo, que no es nada de lo que necesitamos en el sentido de lo de la denuncia, por lo menos. Exactamente, Que, y esto, sí. Entonces la única persona que hizo periodismo y fue la Alejandra Matu fue la que con solo investigaciones desde Nueva York. Nada más. O sea, ni siquiera con una cosa, si la misma Alejandra Matu me lo preguntaba y ella me decía, yo no soy de periodismo de investigación, ¿me cachai? Yo no me la gente, o sea, me decía como que, ¿sabéis qué? Yo considerarme periodismo de investigación sería una falta de respeto con los periodistas de investigación, me decía, ¿cachai? Pero ha sido heavy, es la mansa figura de esta pandemia. O sea, lo que me dijo ella fue a ese nivel, me dijo, sería como incluso faltarle el respeto a los periodistas de investigación, porque yo no tuve que investigar mucho para enterarme de esto, ¿cachai? Claro, no era tan difícil la investigación, digamos. Sí, entiendo. Es como, es como Rafael Garay, es como Rafael Garay le metió el dedo en la boca y la televisión después lo condenaba y decía esto, pero le metió el dedo en la boca a la televisión, no a la gente. La televisión era la que lo llamaba como economista. No hubo ni un mea culpa de la tele. Entonces, no, claro. Es verdad. Y Chavi, tenéis como también, ¿cuál es la sociedad? Si, no sé, McDonald's auspicia los Juegos Olímpicos. ¿Cachai? Ahí tenéis como... Entonces, eso es lo que yo siento, como que ojalá que la característica que tiene Chile de haber tenido un estallido social pre-COVID, más allá de todo lo fuerte que trajo para el país, porque es un país que va a volver a estar en la línea de la pobreza bastante fuerte. Sí, hay que estar preparados para eso también. ¿Cachai? Donde las ollas comunes van a estar como capital social en adelante, donde se vienen elecciones donde mucha gente se va a apropiar de ese discurso, y eso hay que tener mucho ojo. Sí. Que no nos olvidemos, yo eso sería como lo que más me gustaría hacer como llamado a la gente. Bueno, no nos olvidemos de esto que pasó. No nos olvidemos de la piedra que se abrió de la grieta que se abrió en octubre, donde hay una mierda debajo de la alfombra que estaba guardada hace mucho rato, ¿cachai? Entonces, eso es lo que a mí más que todo me pasa. Siento que eso, si se pudiera rescatar y pudiéramos mantener en la memoria eso, sería maravilloso, en un país donde todavía el informe Retic no es parte de la memoria, ¿cachai? Entonces eso es lo que me pasa. O sea, pregunta que yo, de lo que también puedo reportear, ¿tú cachai que dentro de la escuela militar, en la historia de la escuela militar, hubo solo una idea de un militar de que los militares fueran al Museo de la Memoria como parte obligatoria? Fue una idea de un militar y ese militar... De uno, sí. Eso es lo que pasa, ¿cachai? Sí. Ajá. Oye, Fernando, estamos terminando, no te quiero cortar porque está demasiado interesante la conversación, pero son las 12 de la noche. El mate, tú me decías, el mate te acelera. Ya veo. No, de verdad, gracias por haber venido al programa. Demasiado interesante la conversación. La gente está chocha. Martín me estaba comentando. Está muy interesante, me pone. Y la gente seguro que va a estar muy atenta también al jueves, al estreno del documental y a todas tus redes. Vayan ahí a Sube la Radio, la aplicación de Súbela, para que el jueves lo estén viendo. Vamos a tirar el tráiler esta semana también de este Working Project, como te digo, como visionado, una función visionada que yo la quiero hacer como para la mayor cantidad de gente posible, gratis, y como te digo, ojalá que libre, que la mayor cantidad de gente lo vea, ¿cachai? Como te digo, toda la información por el momento, antes de hacer las redes sociales del documental, va a estar a través de mi @flasalvio ahí en Instagram, y también en Sube la Radio toda la información esta semana para la función del jueves. Así que eso. Estupendo, gracias. Una cosa, también estamos como metidos con la gente de Bellavista 2020, que están haciendo las proyecciones ahí en Bellavista al aire libre, que ellos nos están ayudando también mucho en este trabajo colectivo, están siendo parte del documental. Así que
también en el sentido como que bacán, como todo lo que se generó entre los músicos, gente, apoyo, así que en ese sentido gracias también a todos y gracias a ti también por esto. Por supuesto, fue un placer. Muchas gracias, Fernando, por venir. Gracias a todos los que escucharon. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otra hora de mierda y nos vamos a ir con una canción. Esto es Frank Ocean, se llama Solo. Duerman bien, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself, gone off tabs of that acid for me.